Bueno, ahí estamos, comprobando conexión. Ahí se van a empezar a sumar y ahora va, va a venir Sil de ética animal. Ella da un posgrado de ética animal en la UBA, es increíble. Este año lamentablemente no se hizo, pero bueno, ella puede contar todo ahora cuando empiece, cuando venga. Hola a todos, qué lindo. ¿Cómo andan? Veo que estoy un poco despeinada, lo que pasa es que no tengo peine ni nada de eso. Ay, gracias. Justo que estaba diciendo. Em, estoy muy ansiosa de hacer este vivo con ella. Es una persona que admiro un montón. Hola, hola a todos. Muy humilde y es una genia, una genia. Hola, ¿cómo andan? Ponen saludar y yo saludo. Sí, pueden decir lo que quieran. A ver, ¿qué van a decir? Eh, Ay, libros, sí. Sí, el vivo va a quedar subido. Va a quedar acá Ay, qué bueno, ahí está. Ahí está. Vino, qué bueno que te hiciste vegetariana, a ver, transmitir. Gracias a nosotros. Bueno, yo lo que voy a hacer sí es... ay, tenés 11 años, qué lindo. Justo alguien... Hola, sí. Hola, ¿cómo va? Estoy un poco despeinada, quiero decirte que no tengo peine hace un tiempo. Y... Hace mucho. No, justo Bueno, está bien. una nena estaba diciendo que dejó de comer animales de 11 años por boicot. Re Ay, qué bueno, lindo, qué bueno. hermoso. Bueno, yo lo que sí voy a desactivar los comentarios porque dan problema de conexión. Igual la gente puede poner sus preguntas ahí, hay una opción para poner preguntas y unos 10 minutos antes de que se termine hacemos las preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, yo quiero aclarar un poco de mi cara, porque me van a ver, fui al odontólogo y todavía estoy un poco bajo los efectos de la anestesia, entonces por ahí si me llego a reír de algo van a ver que es como que esta parte no responde y es porque todavía estoy dormida. O sea, no me pasó nada grave, pero bueno, si me ven así es por eso. Me da un poco de vergüenza porque se me tuerce la boca cuando me río, pero bueno, eso. No, parece Espero. seria nada más. ¿Qué parezco? Parece seria. Ah, bueno. No, Sí, lo voy a no. tratar. Hermosa Todavía siempre, no me hermosa sé. siempre. Gracias, gracias, Hermosa. gracias. Bueno, Bueno, sí, le estoy re contenta de este vivo, re contenta. yo también. Estoy muy Eh, contenta. Admiro mucho todo lo que haces y bueno, me encanta que podamos un poco juntarnos acá para compartir, no solo que estaría hablar, ¿no? Que estaría bien hablar un poco de este momento que estamos viviendo, un poco para que cuentes tu postura sobre esto, pero más que nada también para hablar, como habíamos puesto ahí, no solamente lo que tiene que ver con vos, que es la ética animal, sino también con estos animales con los cuales convivimos, ¿no? Indirectamente o no sé cómo llamarlo, ¿no? Como son las palomas, que también son animales. Entonces, si querés un poquito presentate y bueno, arranquemos. Yo igual te voy a interrumpir a hacer preguntas, pero me encantaría escucharte. No, nada, el placer es todo mío porque yo hace mucho que los conozco. Bueno, nosotros nos conocemos ya hace bastante y yo los conocí, lo que hacen me parece hermoso, original, con una llegada, digamos, tanto desde lo emocional como, bueno, con razonamientos súper importantes. Así que para mí siempre es un honor, un placer y estoy súper feliz de estar acá. Bueno, nada, yo llevo los stickers también, o sea, una señora mayor va a dar clases con los stickers pegados así, pero bueno, nada, así que para mí es re contenta, o sea, conservo el espíritu de alguna manera activista, militante en eso, pero nada, yo
dedico a dar clases. Para los que no me conocen, yo soy abogada, eh, también soy doctora en Derecho y soy investigadora de CONICET, en el área justamente de la ética animal, que uno podría decir que en realidad ética animal es resumir una idea que tiene que ver con que lo que yo trabajo son los fundamentos para decir que los demás animales tienen derechos. Entonces, cuando uno habla de derechos, tiene que ser específico y dar algunas definiciones de qué es un derecho, quién puede tener derechos y por qué está justificado que, en este caso, los animales no humanos o demás animales tengan derechos. Y después es importante empezar a hacer distinciones. ¿Qué derechos para qué animales? Entonces me parece que el vivo de hoy es re interesante porque cuando uno piensa en los derechos de los demás animales, me parece un poco que el activismo empezó preocupándose por los perros y los gatos, es como que empezamos un poco por ahí, y justamente uno empieza a ver eso, o la primera sensibilidad que uno tiene a veces no es con los animales que comemos, sino que empieza a mirar a los perros o a los gatos, o que están perdidos o que están abandonados. Después puede empezar a hacer otras conexiones, empieza a prestar atención a otros animales domesticados, porque los animales que la gente come son también animales domesticados, pertenecen a esa misma categoría que los perros y los gatos que en principio nos preocupan, pero en el vivo de hoy, que surgió gracias a Malena, que quiso hablar de eso, vamos a pensar una categoría distinta que en general está muy olvidada, que es la categoría de los animales que podemos denominar rápidamente urbanos, y que algunos autores le han puesto otro nombre que es liminal. Liminal, como eso que está en el medio. Porque normalmente nosotros pensamos en dos grandes grupos de animales, o los domesticados, entre los que están los que la gente come, y perros y gatos, o los animales silvestres. Es decir, no sé, el león, un elefante, o animales que viven, por ejemplo, en Argentina y que son autóctonos, pero que viven de manera independiente. No quiere decir que no sean impactados por la actividad, que no sean impactados por la actividad humana, pero no son el producto de la manipulación humana, sino que se ven afectados y muy afectados por la actividad humana, pero por el momento viven libres en sus propios territorios. Si es que nosotros le queremos asignar, por ejemplo, el derecho, o queremos pensar que tienen el derecho a el territorio en el que originalmente habitaron desde siempre. Entonces tenemos una tercera categoría, que es la de los animales liminales, o los animales urbanos. Y Es estos son decir, ¿qué otro animal entra ahí en esa categoría? ¿Qué otros animales, por ejemplo? urbanos, depende de la ciudad, pero las dos especies más prevalentes son las palomas y las ratas. En todas las ciudades del mundo hay palomas y ratas. O sea, después, Los murciélagos también, ¿o no? los murciélagos, si viven en las ciudades, pueden ser, porque lo importante del animal liminal urbano no es, o sea, no es una categoría biológica, como uno sí se superpone cuando uno habla de salvajes, silvestres o domesticados, que son categorías que provienen de la biología. La idea de animal liminal urbano proviene de una teoría, en este caso política, que lo que hace es poner el foco y mostrar que hay un montón de animales, miles de animales y muchas especies que habitan en las ciudades y dependen de la actividad humana, pero no de un humano en particular, dependen de la actividad humana. En cambio, los animales domesticados dependen de los humanos con los que están viviendo, o de los humanos, en la peor de las situaciones, que los explotan, porque no hay ningún lugar tampoco al que liberarlos. Por eso, para esos animales, o para los animales salvajes o silvestres, como es el caso de Mara, que han vivido toda su vida en cautiverio y no pueden ser liberados, el remedio a ese daño, que es irreparable, es el santuario. Pero para los animales liminales están en un estado de semi-libertad. Dependen de nosotros, dependen de la actividad humana, pero no dependen de una persona en particular, y
y es dudoso y es debatible y discutible el caso de si sería mejor para ellos, por ejemplo, vivir en contacto más estrecho con las personas, y eso implicaría, por ejemplo, reducirles la libertad, pero otorgarles una mejor calidad de vida y mayores derechos, o garantizarles más derechos. En esa categoría están las palomas, pero pueden ser gaviotas, pueden ser ardillas, pueden ser coyotes, por ejemplo, en Canadá hay muchas ciudades en las que hay coyotes o ciervos, depende de las ciudades, depende cuál sea el territorio que los rodea, y eso es algo que es absolutamente flexible. Si los animales salvajes pierden su hábitat y se van corriendo hacia las ciudades y se van adaptando como especie a las ciudades, podemos pensar que estamos en presencia de un animal liminal. De Sí, hecho, una sí. pregunta, sí, esta forma en la cual nosotros tratamos este tipo de especie, como las palomas, a los animales liminales se los suele tratar así también en las ciudades, son como si fueran los perros abandonados que nadie ve, porque... Claro, exacto. Y eso es muy importante, porque depende cuando hablamos de animales liminales, como hay muchas especies distintas, el caso de las palomas es particularmente interesante. No, y acá hay que hacer unas distinciones respecto de a cuál paloma nos estamos refiriendo. En especial, la paloma columba livia, que son esas palomas que uno ve que tienen como rayitas para que las puedan identificar, porque en las ciudades, por ejemplo en Buenos Aires, encontramos distintas clases de palomas. Mm. Palomas que viven en las ciudades, pero que son animales silvestres que fueron por corrimiento de la frontera agraria, terminan en las ciudades, como las picasuró o las torcasas, Mm. o la columba livia, que en realidad son animales domesticados. Son como los perros. El mejor ejemplo es ese. Son como perros que se asilvestraron, pero tampoco es que se asilvestraron, como a veces las personas, como se denomina, los perros cimarrones, que Ah, dicen jaurías en el sí. campo y entonces viven en jaurías y se independizan de alguna manera, o caballos que se independizan de alguna manera y digamos, si son animales domesticados, bueno, este es un proceso parecido, pero en ese sentido, pero al revés, son animales domesticados que no es que se asilvestraron, porque no están en un ambiente silvestre, sino que Ah. están en un ambiente urbano. Y que en ese ambiente urbano florecen como especie, pero sus vidas como individuos son absolutamente trágicas, porque son animales que necesitarían que las alimentáramos correctamente porque hoy viven de la basura, viven de los restos, y por eso la gente a veces piensa que las palomas son sucias, Sí, que son porque las ratas con alas, ¿no? Ratas con alas dicen que son. que no hay nada más alejado que eso, porque para empezar las palomas son aves y no mamíferos, y las ratas son mamíferos, entonces no se parecen demasiado en ese sentido. Las columbalides son animales domesticados y las ratas no. Y las ratas, por ejemplo, presentan un caso súper interesante porque alguna especie se supone que ni siquiera tiene un paralelo en la naturaleza, entre comillas, en los espacios no urbanizados, sino que es ha surgido de entornos urbanos. Pero la columba en particular es como si fuera un perro, porque son el resultado de la manipulación que hicieron las personas para domesticar un ave, para tener compañía, ornamentación y mensajeras, palomas Ah, mensajeras, para tener empezó acá eso, ¿sí? Las palomas o fueron traídas. ¿Cómo fue? las ¿Cómo columbas, es? las columbalídeas originalmente son de Asia, después fueron domesticadas en distintos lugares, las llevaron a Europa y de ahí se distribuyeron hacia todas las ciudades del mundo. O sea, hay columbas en todos lados y son muy exitosas como especie por la forma de anidación. Como ellas originalmente también se las identifica a veces como palomas de las rocas, porque su forma de hacer nido es en acantilado. Por eso Ah, están, por eso tienen tanto éxito reproductivo como especie, porque pueden anidar en edificios, algo que no todas las palomas pueden hacer. Por mm. ejemplo, las azuló, que son unas palomas muy grandes que a veces se ven en las plazas, que son animales autóctonos, no pueden hacer nidos en otro lugar que no sean árboles. Entonces las columbas sí hacen nidos, entonces
Hay zonas de Buenos Aires donde hay muchas columbas, por ejemplo, en Balvanera o en Once, que es donde vivo yo, o cerca del Comercio, porque hay muchos lugares, muchos huecos de carteles, huecos de aires acondicionados, entonces son lugares donde pueden anidar, pero no son aptos porque es un lugar en donde hacen el nido, el pichón nace y si no tiene lugar para hacer vuelos horizontales, cae al piso y del piso no hay manera de que vuelva al nido, ni los padres, como a veces hay gente que fantasea que cree que las aves pueden levantar a su pichón con el pico y llevarlo al nido. No, Yo he no pasa. pensado eso, ¿eh? Yo he Eso, pensado eso. eso, de que no lo toques porque los padres no le van a dar más de comer, son dos mitos infundados, no, no es así. Pero bueno, eso es lo que hace que veamos tantas columbas. Eso y un ciclo reproductivo que es mensual. Entonces, cada 20 días las palomas pueden volver a, a reproducirse. Tienen Ah, una wow. tasa muy alta y no 2 veces al año como, por ejemplo, los perros. Entonces, Y, eso hace que haya muchas, pero también que mueran muchas. O sea, en la mm, calle se estima que viven 1 año o 2, cuando en realidad podrían vivir 15 si estuvieran al cuidado de las personas. O sea, si las tuviéramos, por ejemplo, en palomares abiertos, en los que ellas puedan entrar y salir, pero en el palomar encuentran un lugar para dormir, protegido de los predadores, agua y comida limpia, y es un animal en realidad domesticado. Es una categoría muy interesante la de la paloma. Y además eso muestra que si la gente le empieza a prestar atención van a ver que las palomas son no solamente sumamente inteligentes, sino que también está estudiado que reconocen las caras de las personas, o sea, conocen a las personas. Se han hecho mm. estudios científicos cambiando la ropa de las personas para ver si es lo identificaban en la ropa, identifican la cara de las personas, tienen esa capacidad, tienen una capacidad visual increíble y Wow. conocen los horarios y no tienen miedo de las personas, por eso son tan sociables, porque justamente es un animal domesticado, por eso no Claro. huye frente a la presencia humana y al contrario, se acerca y pide. Ese es el producto de la domesticación, que no es más que generar características de bajo estrés cuando se acercan a los humanos, curiosidad, sociabilidad. O sea, por eso tenemos las columbas libias paradas arriba, además de porque están muertas de hambre, paradas arriba de los bares de, de las veredas, buscando de comer. Si uno les da de comer en el balcón, se acostumbran enseguida, conocen el horario, hasta entran a tu casa a pedirte la comida. O sea, son animales sumamente interesantes. Se podría decir que hay superpoblación o sobrepoblación de palomas en Capital Federal. Bueno, es que el concepto de superpoblación es un concepto que en realidad debería explicar un biólogo o una bióloga. O sea, voy a opinar sin ser bióloga y voy a Sí, permitirme no, desde tu hablar experiencia, estamos. y desde mis lecturas, y si hay alguna bióloga o biólogo, eh, yo usaría un concepto que tiene que ver con qué cuidado le podemos dar a los animales que dependen de nosotros. Las palomas dependen y son afectadas por nosotros y nosotros tenemos una responsabilidad porque además es un animal domesticado que está acá porque primero nosotros domesticamos a la especie, segundo nosotros trajimos a la especie, nosotros trajimos a las palomas y las introdujimos acá. Tercero, nosotros tenemos una ley que permite las carreras de palomas y esas palomas ¿Qué es pueden eso? tener, las palomas mensajeras, cuando Ah, dejaron de existir como, digamos, como cuando se dejó de explotar a la paloma como paloma mensajera, porque hubo otros medios técnicos, de todas maneras se conservó el, la práctica de criar palomas de raza. Entre la paloma mensajera y la paloma que vemos en la calle Columba Livia hay una relación como la de un perro mestizo y un perro de raza. O sea, ah, pero es lo mismo. El perro mestizo se wow. puede con un perro de raza. Nosotros tenemos una ley en Argentina aprobada de carreras de palomas. Entonces, esas palomas también se reproducen con las palomas de la calle. O sea, es contribuir a eso. Y hay un montón de gente que es colombófila, que tiene sus propios palomares en sus casas en todo el país y organizan carreras que son también otra forma de explotación animal. ¿Querés que cuente cómo son las carreras o cómo Sí, sí, sí. funciona la... Sí, 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 porque no tenía ni idea. Uno descubre
un montón de Sí, formas de explotación que nunca, digo, quizás por la especie, ¿no? Hay especies con las cuales somos más empáticos, entonces nos interesa más o llega más la información, pero hay especies como, por eso digo, de la paloma que no tengo la menor idea. Contanos cómo es. sí. Voy a después hacerme acordar de lo de la empatía con las palomas. Después yo te cuento que cuando uno las conoce, realmente son, no son ratas con alas, porque no conozco las ratas, pero lo que te puedo asegurar es que son perros con alas. O sea, es así. O sea, no sé cómo serán las ratas si uno vive con ellas, pero cómo son los perros y cómo son las palomas, si uno rescata y vive con una columba, son realmente increíbles, conocen su nombre, te saludan a la mañana, o sea, son animales sumamente inteligentes. El Es que que un uno no poco, le... perdón, ¿no? Pero un poco también es como el currículum que tienen algunos animales, o también como te dicen rata, como si fuera algo despectivo, Una o la porquería, paloma que se la tiene una idea como si fuera algo sucio, ¿no? Como nos criamos y nos construimos ideas de los animales que no tienen nada que ver. que no tienen absolutamente nada que ver, o como que la paloma sí es una especie de bomba biológica que te acercás a la paloma y te contagia 20 cosas y directamente morís. O sea, una idea que antes de rescatar, y aparte, bueno, voy a contar que yo soy súper hipocondríaca, o sea, mal. Tipo, como, bueno, cualquier cosa que hay, yo creo que me la... Entonces, la primera paloma que levanté de la calle, que encima yo tenía que viajar, a mí no me gustaban, o sea, no es que me gustaban las palomas, pero bueno, la vi ahí, digo, bueno, es mi deber levantarla, ¿Hace yo tengo... cuánto, Sil, fue esto? Uy, esto fue hace como 6 años. 6 o 7 años. Entonces yo dije, bueno, no puedo no ayudar a este animal, está acá, yo tengo que hacer algo, puedo hacerlo, es mi obligación. Entonces lo levanté así, con las manos, con la mano, como si estuviera levantando, no sé, bueno, material de derecho quirúrgico, sin guantes. Y nada, y la llevé al veterinario y le dije, ay, yo pienso que tengo ornitosis, porque enseguida me puse a buscar en internet lo que tenía. Sí, Yo para mí, cáncer de paloma. y entonces el veterinario que atiende aves hace 20 años y que todos los días tiene palomas ahí, que además él es colombófilo, que si se entera de esto me mata, me dice, no, me dice, ¿cómo no te vas a contagiar de nada? No tenés nada, lavate las manos y no tenés nada. Me dice, yo vi 2 casos de ornitosis en toda mi vida, uno de una persona que vendía aves, porque la ornitosis se da sobre todo cuando las aves son traficadas o están todas juntas, entonces ahí se produce un brote, porque les bajan las defensas y se contagian entre ellas, pero las aves que están libres difícilmente tengan ornitosis. Mm. Tienen otras enfermedades, pero que no son zoonóticas, en general solamente las afectan a ellas. Pero yo ya había flasheado que tenía todas las enfermedades y que me iba a morir de eso y qué sé yo, nada. Y bueno, nada, como con cualquier animal o como con cualquier persona, o sea, vos te tomás el subte y después te lavas las manos, o sea, a punto. Y como con cualquier animal, rescatás un perro y no pensás que te vas a morir porque rescatás un perro, levantás una paloma y no te vas a morir porque levantás una paloma, porque además vas a tomar las medidas básicas que tomarías con cualquier cosa en cualquier caso, o sea, no es más peligroso que ninguna otra cosa. Y me hace acordar un poco a cuando yo era muy chica y toda la gente estaba aterrorizada con la toxoplasmosis de los gatos. Ah, sí. Y entonces no levantaba un gato porque no sé, más o menos veía el gato y pensaba que iba a quedar ciego de toxoplasmosis. Bueno, esto es más o menos lo mismo. No representa un riesgo sanitario porque estaríamos todos muertos aparte, porque palomas hay en todos lados. O sea, básicamente en general tienen enfermedades que se contagian entre ellos, o sea, que solamente son que las afectan a ellas y las matan a ellos. Mm. Bueno, entonces, nada, eso para decir. Y además son súper limpias, si vos le ponés, si tenés palomas y tienen para bañarse, se bañan todos los días. Incluso a veces se duermen adentro de la bañera. Yo tengo una que le gusta hacer baños de, de inmersión, entonces le pones la bañera y se queda dormida con un ala levantada. O sea, hay muchas fotos de palomas que muestran fotos de las mejores versiones de lo que son las palomas, que son realmente hermosas. Bueno, les iba a contar lo que es la colombofilia o cómo es el tema de las mensajeras. Las palomas no es que saben ir y no es que vos las mandás como a hacer un mandado, andá a tal lugar. Lo que saben hacer las palomas, y por eso las palomas de raza, la selección para tener una raza supuestamente les dio la capacidad de tener mayor orientación o determinado tipo de musculatura para correr en velocidad, resistencia,
lo que saben ellas es volver a su palomar. Mm, Entonces, ellas nacieron, es a donde ellas pueden volver. Eso es todo lo que saben. Entonces, las van entrenando y las largan cada vez más lejos de su palomar para que vuelvan, porque aparentemente se orientan, no se sabe muy bien cómo, o por lo menos yo no lo sé, se orientan, entonces las van largando, primero a 50 kilómetros, después a 100, y las largan tan lejos como, por ejemplo, hay gente que tiene acá en Capital Palomares, la lleva al Chaco, y la no, paloma, desesperada por volver a su palomar, vuela sin parar y en el medio puede accidentarse, puede desorientarse, puede perderse, puede bueno, enfermar. igual en ese caso hasta mejor, digo, quedaría libre o no, No, porque porque necesita del humano para porque, comer. claro, porque no sabe si la paloma se perdió, es como un perro que está Claro. perdido, que no sabe adaptarse. Entonces la paloma que se perdió, que está anillada, a veces la encuentran y generalmente son varones los que tienen palomas y se puede llamar para identificar quién es la persona que es la dueña de esa paloma y si se perdió no la quieren muchas veces, porque ya no les sirve. Porque si se desorientó, ya no la Claro. quieren. Pero no puede vivir solo, no la puedes largar en la plaza del pueblo donde se perdió, porque no sabe comer, no sabe orientarse, no sabe adaptarse al resto, no sabe cuál es la comida y además no sabe que los seres humanos, por ejemplo, son peligrosos. Entonces se acerca y ese animal va a morir de hambre. Hay un montón de historias de palomas mensajeras así que se pierden o si se llegara a adaptar, bueno, se reproduce y a veces uno ve, si conoce, por ejemplo, yo las que alimento, algunas vos ves que son mestizas y yo he rescatado, por ejemplo, de la plaza, mestizas de mensajeras. Cuando la Ah, llevo al veterinario, dice, esto es mestizo de mensajera. ¿Viste como cuando vos ves un perro y decís, ay, este es mestizo de sí, ovejero o sí. mestizo de... ¿viste? Bueno, hay mestizos entre las palomas que vos podés ver, si alguna sobrevive, a eso se adapta o consigue alguna fuente de comida, son mestizos de mensajera. Y te das cuenta por la Wow, forma del buena, digamos, por eso. claro. Pero eso es lo que hacen. Entonces, cuando se usaban las palomas para enviar mensajes, lo que hacían los ejércitos era tener palomares en lugares claves y Mm, cuando viajaban se llevaban a las palomas y cuando necesitaban mandar un mensaje, largaban la paloma para que volviera a, no con sé, el supongamos, mensaje. volviera el mensaje y la paloma podía volver a Berlín, no es que, no, bueno, ahora te voy a mandar a París, no. Si yo estoy en Italia y quiero mandar el mensaje a Alemania, esta paloma vivía en Berlín, va a llegar el palomar de Berlín. Y esa práctica ahora se transformó en carrera de palomas, porque ya nadie usa las palomas para mandar mensajes, sino que lo que hacen es correr carreras. Entonces, o sea, hay un día en el que van todos a, no sé, al Chaco, todos largan a su paloma mensajera, van con un chip y la que primera entra a su palomar es la que gana. A veces las palomas no entran y se quedan paradas al palomar porque se llegan porque están cansadas, entonces no les sirve porque llegó pero no entró, entonces no marca el chip y esa paloma la matan. No, Es terrible, es una forma de explotación. Esas palomas son las mismas, o sea, esa es una paloma de raza, como, no sé, los galgos, y las claro. que vemos en la calle son las palomas mestizas de eso. ¿Por qué crees, Sil, que hay tanta aversión con las palomas? Digo, ¿por qué crees que pasa eso? Yo creo que, digamos, una de las preocupaciones que tiene la gente respecto a las palomas es la cuestión de la salud. Me imagino que por un lado pasa por eso. Eso creo que Por la eh, ignorancia, digamos, porque creen sí, lo que tienen el miedo miedo porque expuesto. se reproduce mucho el tema de que las palomas son transmisoras de enfermedades terribles y no vemos ningún caso, o sea, no hay ningún caso de gente que haya muerto por contacto con palomas y sin embargo eso se reproduce ad nauseam en los medios de comunicación. Mm, Porque se conoce lo que son las palomas, supongo que también porque hay una enorme cantidad, entonces a lo mejor los seres humanos, y esto voy a aventurar una hipótesis absolutamente fuera de todo el conocimiento, pero yo creo que todo lo que se ve mucho pierde valor, entonces mm, como que apreciamos menos algo que es muy común. Entonces, ay, bueno, como hay palomas en todo, ay, son un montón, pero bueno, sí. también hay un montón de humanos y no por eso vamos matando humanos por
ahí. Digo, no es, a ver, es muy común ir a una plaza a alimentar a las palomas hambrientas que se te acercan hambrientas y uno, si fueran perros, diría, no, qué horror, están hambrientos, ¿no? Como, Es lo mismo, y están desesperados. Si uno ve la desesperación de las palomas que necesitan comer, y si uno conoce cómo es el plumaje y cómo empieza a ver palomas enfermas, empieza a ver palomas lastimadas, eso es empieza a un ver palomas clic, eso es un lastimadas, clic. Cuando empezás a verlo, bueno, uno cuando se junta con vos empieza a tener otra postura sobre las palomas, pero digo, podés pensar que quizás el conocimiento te hace respetarlas más y entender y comprender más. yo creo que sí, que es fundamental cambiar la imagen y empezar a contar cómo es la vida de las palomas en las ciudades. Por eso es muy importante esto de son muchas. Sí, son muchas y en ese sentido uno puede decir que son exitosas, pero no quiere decir que la vida individual de ellas sea buena, porque son muchas, porque se reproducen mucho y mueren mucho. Entonces hay mucho recambio poblacional. La vida es corta y terrible, hay muchos accidentes, hay muchas enfermedades espantosas de las palomas que no se contagian a las personas, que les producen unas muertes espantosas como las tricomonas, que se les forman unas placas en las gargantas, entonces la paloma no puede comer y termina asfixiada, parásitos internos que literalmente se las comen vivas. Yo he rescatado palomas que con sus heces con sangre porque los parásitos estaban comiendo los intestinos de la paloma y sin tratamiento mueren de una forma espantosa. Hambre, porque todas esas enfermedades son porque están desnutridas y entonces tienen la posibilidad, se enferman más como una persona, como un perro que está malnutrido. Claro, Entonces me parece que eso es, yo creo que la información y empezar a mirar a las palomas como uno miraría a un perro que tiene hambre y que se acerca porque tiene hambre y no lo patearía, no se le ocurriría patear al perro, ni echarlo, ni decirle qué asco, como a lo mejor se hacía hace 20 años, uno se vive un perro flaco o sarnoso en la calle, le da pena, quiere ayudarlo, digamos, eso hoy más o menos sigue existiendo, pero podríamos decir que hay un cierto consenso de que eso está mal, de que hay mucha gente trabajando para eso. Con el tema claro. de las palomas, yo creo que eso falta. Y hay algo que es muy importante, que es la idea de empezar a pensar en cómo nosotros convivimos en las ciudades con otros animales. O sea, que las ciudades no son solamente patrimonio de los humanos. Las ciudades son lugares en donde convivimos muchas especies. Entonces hay maneras en las que deberíamos ser responsables nosotros por estos animales que dependen de manera flexible pero decisiva de nosotros para sobrevivir. Y entonces, por ejemplo, en Santa Fe hay un proyecto que se aprobó que todavía no se puso en práctica de palomares públicos, como vi hace muchísimo tiempo palomares, que son espacios en los que las palomas podrían vivir mejor, entrar y salir porque el palomar es abierto. Entonces las palomas son muy territoriales, donde está el palomar, ellas van a vivir ahí porque encuentran una fuente de agua y comida apropiada, segura, y lo que se hace es control de población por su propio bien. Y acá volvemos al tema de la sobrepoblación. ¿Cuándo yo podría pensar en sobrepoblación, que es un término de la biología, pero yo lo voy a pensar desde la ética? Un volumen adecuado de animales sería aquel que nosotros podemos manejar de manera ética para que vivan una buena vida, para que no tengan sus derechos violados. Entonces, si yo no hago un control ético de población de las palomas, tengo tantas que no puedo rescatarlas a todas, no puedo curarlas a todas, no puedo a todas proveerles de la medicación que necesitan, no pueden tener una buena vida. Entonces, de la misma manera que uno planifica, y debe ser una política pública, las castraciones de perros y gatos para hacer control de población, porque no puede haber perros y gatos en la calle porque no pertenecen a la calle. Uno tiene que pensar lo mismo de las palomas. Las palomas no pueden estar a merced de la buena suerte de si encuentran o no encuentran un pedazo de pan que además no las nutre. Las palomas están acá porque son animales domesticados, nosotros las trajimos acá y nosotros somos responsables de ellas, sufren accidentes de tránsito, sufren enfermedades, anidan en lugares incorrectos y la altísima tasa de reproducción las descalcifica, las agota, mueren una cantidad ¿Hay enorme de políticas bichitos. públicas, sí? Perdón, ¿hay políticas públicas que ayuden a esto en Argentina? En Argentina se aprobó esta ordenanza en Santa Fe y están tratando de ponerla en práctica. La idea es que se renueve un palomar que ya existía y que se construyan otros y que
en los palomares las palomas se encuentren agua y comida y se haga control ético de población, por medio anticonceptivo o por medio mecánico. El medio mecánico es así. Todos los días se ingresa al palomar porque hay que darles agua y comida y hay que limpiar el palomar. Entonces se hace el recambio de los huevos que pongan inmediatamente después de ponerlos, porque en el palomar se construyen espacios para que ellas aniden, las palomas forman parejas, entonces uno controla eso haciendo el recambio de los huevos, de verdad, por unos de madera o de plástico, para que no se corte el ciclo y no entre de nuevo la paloma en sí. Entonces la paloma sigue incubando durante 20 días, que es el periodo de incubación de la paloma, esos huevos, y después, cuando ve que no nacen los pichones, los abandona, como si no hubiera, como si fueran estériles los huevos, porque no todos los huevos, aparte, van a, digamos, aunque uno los reemplazara, no todos van a terminar en un No pichón. sienten los huevos, digamos, porque... Yo por eso dije todos los días, porque el huevo se recambia cuando está recién puesto a las 48 Claro. horas, ¿no? Está a punto de nacer el pichón. Está claro eso, que nadie está proponiendo que esté el piquito Hay que ahí saliendo. aclarar, No, lo que estamos proponiendo es que el huevo recién puesto, que no siente, que no es sintiente, que no hay un pichón ahí adentro, que es solamente un óvulo fecundado adentro del huevo, que no es nada, recambiar eso, porque para las palomas tampoco es bueno criar pichones todos los meses, cada 20 o 40 días. Es un desgaste biológico terrible, se descalcifican, se agotan, y de nuevo, y ahí está la responsabilidad nuestra humana, en el control de población. Una cantidad desmedida de palomas, una cantidad de palomas que no podemos cuidar, a las que no le podemos proveer. No, digo, aparte de eso sí me parece que es súper importante tener en cuenta que son animales completamente negados por nuestra sociedad. Digo, son animales que yo el otro día encontré una paloma y la veía ahí y nadie me ayudaba a agarrarle y sacarle los hilos, que es otra de las cosas que les pasa, los hilos que se le enganchan en las patas, digo, y me gustaría también que hables de los caranchos, ¿no? Que digo, que se han impuesto acá otros animales que al final, ¿no? Como es... Sí, ahí eso es terrible. Hay dos cosas, por ejemplo. Otro factor de sufrimiento de las palomas, y hay un paper muy reciente de este año o del año pasado que se publicó, después si lo quieren se los mando, yo lo tengo publicado en la página de Ética Animal. Hay uno que estudiaron las causas de amputación de los dedos o de las patas enteras de las palomas en ciudades. Se hizo un estudio en París porque había distintas hipótesis. Cuando ustedes presten atención van a ver que hay muchas palomas que les faltan o la pata entera o algunos dedos de una de las dos patas. Y entonces había distintas hipótesis respecto de por qué sucedía. Algunos sostenían que era porque el nido estaba sucio, entonces algunas bacterias terminaban generando infecciones y entonces perdían las patas, otros unos hongos, pero finalmente lo que pudieron determinar es que se produce por hilos o pelos que se van enganchando y producen una necrosis y finalmente se pierden miembros. Eso es terrible, es dolorosísimo, y cuando no pierden los miembros mueren de una infección o mueren producto de la discapacidad generada, porque para la paloma no tener miembros, a veces yo veo en la calle palomas que no tienen patas, simplemente son los muñones, imagínense aterrizar y volar, digamos, y posarse así. Como las palomas comen en la calle, pasan mucho tiempo y entonces tienen más posibilidad de enredarse. En San Francisco hay un grupo en Facebook que está buenísimo, de voluntarios, de gente que se junta en espacios públicos donde hay muchas palomas y las atrapan, les sacan los hilos y las liberan en el momento, si es que se puede, si es que no necesitan tratamiento porque tienen una infección. Entonces les cubren la cabeza con una media para que no se pongan nerviosas, se les tapan la cabecita, es una manera de que el animal esté más tranquilo para que no vea, y van con pincitas y instrumentos y le sacan los hilitos. Qué Y a veces, bueno, qué bueno. y Yo le he sacado algunas que lo tenían, pero lo tenía a veces metido, se incrustado. Sacárselo era hay que completamente ponerle espantoso. un agua tibia con sal, un rato largo, Mm. para que afloje, ir sacándolo con mucho cuidado, después limpiar con Pervinox y agua, y si está muy herida tiene que ir al veterinario para darle antibióticos y después liberar. Yo he encontrado patas de palomas
balcón, la pata, o sea, la pata entera y paloma. Y después la otra cuestión muy polémica es la cuestión de las aves rapaces. O sea, eso es un tema en Buenos Aires. Es cierto que las aves rapaces son aves autóctonas, eso no, digamos, no está en discusión. Lo que no es que hay alguien que está criando aves rapaces para liberarlas, pero sí hay un programa que está alojado en el ecoparque de recuperación de aves rapaces, ahora no recuerdo el nombre. Hace muy poco, ayer o antes de ayer, publicaron que alguien encontró un gavilán mixto, una persona en la calle lastimado, porque también ellos sufren en la ciudad, porque la ciudad es un ambiente hostil digamos, para todas las aves, Para todos nosotros, para todos, todos. a humanos y humanos. Entonces lo encontró aparentemente lastimado, lo llevó al ecoparque, a este centro de rescate, lo atendieron, lo cuidaron y lo liberaron de nuevo en el mismo territorio. Claro que en términos de conservación, la idea siempre es liberar en el mismo lugar, pero uno también hay que pensar si es lo más apropiado para esa ave rapaz vivir acá y qué significa para las palomas que ya tienen todo este desafío, esa prédica y ese ensalzamiento del ave rapaz que no solamente come palomas que a la gente no le importan, sino que también comen otras aves autóctonas como zorzales, por ejemplo, que también están, digamos, en peligro. Pero básicamente la idea de que el animal vale menos y que entonces está bien que las rapaces estén acá y que se coman a las palomas porque son plaga y porque es el equilibrio natural, también nos ayuda a pensar en términos de la crueldad que eso implica, la crueldad que también implica para los caranchos y para las aves rapaces que están acá, que está bien en términos de especies, también se deben haber adaptado, porque bueno, se adaptan como especies y como individuos, ¿quién hace el control de eso? ¿No sería mejor que esos animales fueran relocalizados y vivieran en un entorno no urbano? ¿Son también criminales? ¿Qué tipo de obligaciones tenemos respecto de esos animales? La idea de tenerlos como control de plaga, entre comillas, es una idea por lo menos muy discutible y desde mi punto de vista absolutamente rechazable. Las palomas ya viven unas vidas espantosas, ya tienen unos límites, no suponen un peligro para las personas y nosotros le debemos mucho. Hace muy poco, la semana pasada, hace 2 semanas, a una cuadra de mi casa vi como dos gavilanes tenían una paloma y la paloma leteaba y se les soltó, se les cayó, se asustaron y cayó a mis pies y la paloma era una situación espantosa y desgarradora. Imagínense que uno viera que atacan así un perro. La paloma tenía la marca de las garras en el pecho, me la llevé a mi casa y se murió a los 2 o 3 minutos. Una cosa espantosa, la paloma agitada. Es Phil, ¿qué se realmente. puede hacer? ¿Qué se puede hacer un individuo más de esta sociedad? ¿Qué puede hacer? Ver, tratar de estar atentos si ve una paloma, a dónde se puede llamar, dónde se puede aprender sobre esto, porque digo, yo la verdad es que hace ya un tiempo no sabía, ahora sé un poco más, pero Sí, digo, no todos sabemos de aves, ¿no? con las palomas pasa una cosa muy terrible, que es así. Hay una asociación que trabaja muy bien, que es Pájaros Caídos, que tiene una Sí. página de Facebook, y ahí difunden muy bien, y si uno encuentra un ave, paloma o no, sube la foto y hay todo un grupo de voluntarias que te van guiando en cómo asistirla en los primeros pasos. Pero después empiezan los problemas, y son múltiples problemas. No hay muchos veterinarios que sepan de palomas, hay pocos. La página maneja un listado porque lo que sucede a veces es que uno lleva a un veterinario y o no sabe y no la atiende, que no sería tan grave, o no sabe y la atiende igual y le da una medicación incorrecta, porque no, en veterinaria no se estudia este tipo de animales, entonces no todos saben esto, porque no está dentro del plan de Porque estudios. no se puede explotar, porque no hay, si se explotara y si generara un rédito económico. Bueno, los colombófilos, pero es un nicho muy chico. ¿Eso genera plata o es de algunos? Y la colombofilia, no sé si genera plata, es un hobby, lo consideran como no, un deporte lo consideran, pero bueno, los que atienden a los colombófilos ganan dinero porque sale mucha plata mantener un palomar y darles de comer, y llevan una dieta especial, medicación, vitaminas, o sea, es,
con esto no estoy diciendo que todos los colombófilos maltraten a sus palomas, hay algunos colombófilos que no las matan, pero la práctica en sí misma es cruel, porque Claro. largar a tu paloma a 200 kilómetros o 300 para que vuelva desesperada a tu casa, eso no puede ser nunca bueno, por más que vos no la abandones, por más que vos no la No, sacrifiques, no, no no, importa, claro, le claramente. generás, le generás un estrés espantoso al animal y la pones en riesgo de que se pierda, de que se muera, de que se accidente, o sea, no harías Sí, eso con tu sí, perro, que no lo quedan 15 minutos y quiero, aparte de las aparte de preguntas, las... Ah, y siempre ahí pasa lo mismo, al final nunca llego a al final responder. nunca llegó la foto. No, no, te digo, entonces esta página yo la recomiendo mucho, yo aprendí mucho gracias a Mm, ellos, pero después hay otros problemas, supongamos que uno sortea todo, cuida al, rescata a la paloma, la lleva al veterinario, le da de comer, dependiendo de la situación, la cura, así eso. mm, Después queda el tema de qué haces con la paloma, porque hay muchos animales que no se pueden volver a no se pueden liberar porque o terminan con una discapacidad o están improntados, por ejemplo, la paloma de la foto esta con la que hicimos la difusión es una paloma improntada porque está criada desde pichona, encontrada desde pichona, entonces el proceso de improntación es un proceso por el cual cuando vos crías un animal de pichón o cuando es recién nacido, se acostumbra a la especie con la que fue criada y entonces no se puede adaptar a vivir con sus congéneres, entonces es un problema porque yo no la puedo liberar porque va a una muerte segura. Entonces lo que falta es la segunda parte, o sea, a mí me parece que como individuos nosotros podemos rescatar, pero con el tema de las palomas nosotros estamos como en su momento los primeros proteccionistas de perros y gatos, levantaban al perro y era una cosa heroica personal y ahora están como más organizados y entonces exigen al Estado castraciones masivas, tienen hospital veterinario, todavía no se logra, pero digamos, están con esa agenda. Con el tema de las palomas nosotros no podemos quedarnos simplemente con lo individual, porque es, no mm. sé, yo tengo amigas que tenemos, no sé, 10 palomas, yo en este momento tengo 3 palomas, que no las puedo llevar a ningún lado, entonces llega un punto que tampoco es bueno para el animal, porque por ejemplo yo tengo una que ya está para liberar y no tengo dónde liberarla, porque no la puedo liberar acá en Once, porque es un lugar espantoso, tiene que hacer un periodo de adaptación que yo no le puedo dar, entonces bueno, está mejor acá que afuera, pero nosotros necesitamos pensar en términos de políticas públicas y de problema estructural, digamos, y de establecer lugares intermedios de acogida, que pasa con la paloma que queda con una discapacidad, que no puede volar, que tiene una pata amputada, que está improntada. Entonces eso es realmente la tarea del futuro y es lo que yo espero que, bueno, nada, que digamos, conociendo más gente, así como en algún momento se armaron santuarios y hoy tenemos santuarios de elefantes o tenemos santuarios de animales eh, de granja, hay que en algún momento tengamos un espacio para las palomas, o sea, tanto para las palomas que pueden ser liberadas como para aquellas que por distintas razones no pueden ser liberadas. Y entonces que esté lo individual, digamos, serían tres factores, lo individual, el santuario y la política pública. O sea, hoy, hasta ahora, tenemos nada más que la buena voluntad de yo levanto la paloma y después veo lo que hago con esa paloma. Y hay otra cosa que es que, como es una paloma, mucha gente, aún con su mejor buena voluntad, dice, ay, bueno, es una paloma, no tengo plata para llevarla al veterinario. Pero si fuera un perro, lo llevaría. O sea, la paloma es lo mismo. Si la paloma está mal, necesita atención veterinaria. O sea, y si no se muere. O sea, es así. Entonces hay que tratar de, digamos, de ver eso. O sea, operan prejuicios respecto de la paloma. Pero Claro, bueno, claro, por eso digo, la información me parece, bueno, me hace mucho acordar el libro de Marta Tafalla, Ecoanimal, que habla de eso, ¿no? De la belleza de la naturaleza y todo lo que te da verlo, ¿no? Y poder apreciar esa belleza de la naturaleza, ¿no? Por eso digo, el conocimiento es el importante conocimiento, también. y una vez que uno ve, no puede volver atrás. Eso es algo también que pasa. Que uno cuando empieza a ver esto, Sí. no hay vuelta. Después ya no podés mirar para otro lado. O sea, encontrás pichones, encontrás animales lastimados, empezás a mirar edificios donde hacen nido, empezás a ver que hay temporadas que, no sé, por ejemplo, en verano están más enfermas porque hay mosquitos y los mosquitos transmiten enfermedades entre ellas. Empezás a ver que ahora hay menos actividad humana y hay menos comida, tienen más hambre. O sea, empezás a mirar todas esas cosas. Digo, yo Pero, ya lo sé de vos, ya me... no, 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 quedan 10 minutos, 11 minutos, pero quiero dos cosas. Una, hablamos muy poquito de ética animal. ¿Qué es la ética sí. animal? Y me gustaría, si podés,
bueno, que hables un poco del curso que das en la universidad, y aparte ahí está ese ejercicio que haces, de lo, Ah, que estaría el de los bueno que se pueda comentar. Sí, extraterrestres. sí. Ahí está. Bueno, rápido hacemos lo Sí, de... igual, mira, yo no sé la verdad, quizás la gente también sabe, igual ya desactivé los comentarios, ahora los activo para ver las preguntas. Este, No sé si se puede más tiempo, porque yo creo que no te corta la hora, creo que se puede un poco más, pero volvemos a conectar. dale, dale. Bueno, ética animal es una disciplina dentro de la filosofía que está dedicada a cuestionar el especismo, porque en general cuando pensamos en ética animal pensamos en corrientes no especistas, es decir, todos los posicionamientos de distintas corrientes filosóficas que niegan esta idea de que los seres humanos somos superiores y que podemos, por lo tanto, hacer cualquier cosa con el resto de los animales o que tenemos más derechos que ellos, y hay distintas maneras de fundamentar esto. Lo que nosotros hacemos, porque la materia no la doy sola, lo doy con un colega que se llama Pablo Suárez, lo que nosotros hacemos es pensar estas preguntas y respuestas no especistas que se hacen los autores y autoras que trabajan en ética animal en términos del derecho, porque nosotros dictamos este curso en la Facultad de Derecho. Entonces, como el derecho está absolutamente atrasado respecto de los cuestionamientos al especismo, diría que debe ser la disciplina más atrasada quizás con la veterinaria, y los veterinarios me van a estar mandando besos. Yo te apoyo igual, yo te apoyo. Los abogados y abogadas éramos los peores, pero después me parece que estamos peleando ahí por el primer lugar, pero el especismo, el derecho, apenas si se conoce, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es empezar a pensar en términos jurídicos, es decir, con las preguntas clásicas de la filosofía del derecho: quién es una persona, quién es sujeto de derecho, quién debería ser sujeto de derecho, quién debe tener derechos, qué es una sociedad justa, qué tipo de derechos para quiénes, cómo debemos organizarnos, cómo deberían decirse las políticas públicas, qué significa vivir en una sociedad democrática. Bueno, eso lo pensamos gracias a las herramientas que nos da la ética animal, que rechaza el especismo, y lo traducimos en términos públicos. Entonces damos alguna aproximación a las discusiones de ética animal, y después lo que hacemos es, bueno, y en derecho, cuando nosotros pensamos que es una persona en términos legales, ¿qué pasa? Y cuando nosotros pensamos quién tiene derecho, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? ¿Por qué vamos a limitarnos a una cuestión de especie? ¿Tiene sentido pensar que la especie es el límite? ¿Está bien hablar de derechos humanos o deberíamos hablar de derechos fundamentales o derechos de la sintiencia, como algunos autores han propuesto? Eso es lo que nosotros hacemos. Es un ¿Derecho de curso la de, ciencia? claro, Qué derecho de la lindo sintiencia. ese. Sí, sí, para quitarle el término humanos, o si no, derechos fundamentales. Me Porque encanta. humanos, sí, sí, derechos Bueno, de este sentient curso right. igual este año no lo pudiste dar. Este curso lo estamos dando virtual. Ah, No lo estamos dando presencial, pero ahora vamos a terminar y vamos a empezar el segundo bimestre. Y las clases las hacemos virtuales, así que lo que siempre hacemos es aceptar oyentes. Todos los que quieran ser oyentes, o sea, oyente significa venir y escuchar las clases, sean o no sean de la facultad, estén o no recibidos o simplemente tengan ganas de venir, pueden venir a escuchar las clases y nosotros le damos acceso a la bibliografía. Y bueno, eso es todo. Tenemos siempre mucha gente, tenemos veterinarios que han yo venido, fui. hay gente que es activista, hay gente que es abogada y no tenía quería venir a ver la materia, hay gente que está estudiando otras cosas y que tiene ganas de venir, y bueno, y después tenemos los estudiantes que vienen a cursar, que eligieron la materia, algunos porque ya les gusta el tema y otros porque necesitaban los puntos y llegan ahí y se enteran de un montón de cosas que no sabían. Pero bueno, digo, hablábamos antes de las palomas y de la información, y de conocer hace que, ¿no?, uno tenga más respeto hacia eso que conoce, ¿no? Entonces está bueno empezar a conocer porque hace respetar Sí, más al mundo y alrededor, ¿no? exacto. Yo creo que la postura correcta frente a lo desconocido no es la burla ni el miedo, sino la curiosidad sana. Porque después verá uno si rechaza o no rechaza, pero por lo menos me parece que la actitud de apertura y de curiosidad
es siempre buena y siempre nos permite expandir, o sea, de lo que se trata es, también uno gana, o sea, ganan los demás animales, pero también uno gana cuando Total. empieza a ver otras cosas, o Mm. sea, no es solamente... Conté el ejercicio, que me encanta. Bueno, no sé si es un ejercicio, cómo contarlo, pero es interesante para entender determinadas cosas que uno quizás, no siendo un académico, ¿no? Son difíciles de entender. Entonces me parece que es muy interesante. todos los vamos a hacerle spoiler, porque para los que vengan les Pero esa es la recordamos. primera clase, es ahí, no importa. Bueno, es un experimento mental diseñado por un filósofo justamente, que les recomiendo un montón. Después si quieren recomendamos bibliografía, porque a mí me gusta recomendar bibliografía. Me encanta. Yo no puedo evitarlo, o sea, me encanta recomendar cosas para... bueno, se llama Mark Rowlands, que justamente empezó a interesarse por el tema porque él hizo algo que está mal, que es comprar un mestizo de lobo y perro que terminó siendo solamente un lobo, pero eso que estuvo mal terminó en algo muy bueno porque ahora se dedica a los derechos de los animales. Entonces él diseñó un experimento mental, que es un instrumento que se usa mucho en filosofía, porque en filosofía no se trabaja con experimentos, con cosas, o sea, no es que hay un laboratorio, sino que lo que hacemos es, yo soy abogada, pero lo que hacemos es trabajar con conceptos, y él inventa un experimento mental en el que nos hace pensar en este escenario. Imagínense que mañana llegan a la Tierra extraterrestres muy poderosos, con una tecnología muy superior a la nuestra, muchísimo más inteligentes y adelantados que nosotros como civilización, con unas armas que son invencibles para nosotros, con una ciencia muchísimo más avanzada, y que han venido al planeta Tierra porque sus ancestros conocían el sabor de la carne humana. Y la carne humana les resulta riquísima, buenísima, un sabor agradable, forma parte de la historia, les encanta, y lo que quieren hacer es poner fábricas, o sea, granjas de animales humanos para... Hay que decir que estos alienígenas, que el autor los denomina namus, eh, son omnívoros, o sea, en realidad pueden comer otra cosa, de hecho comen otras cosas, pero les encantamos, o sea, les encantan las milanesas de humanos, hacen asado y esas cosas. Están muy adelantados, entonces no van a contaminar, no nos van a extinguir, o sea, lo van a hacer de manera sustentable, vienen acá y, bueno, vienen a comernos básicamente. Entonces, lo que pasa es que nosotros no podemos por la fuerza ganarles, de hecho ya están acá sus granjas de cría intensiva, sus mataderos, pero los Namú, como son muy adelantados, tienen una civilización basada en el principio de igualdad. Entonces, ellos creen y se organizan y de hecho nos miran con horror porque nosotros todavía discriminamos, nos matamos entre nosotros, todavía hay discriminación de género, todavía hay racismo, entonces ellos no pueden creer lo que ven. En cambio, su civilización está basada en el principio de que todos los Namu son iguales y tienen los mismos derechos. Y que ese es un principio que rige su sociedad. Y a la vez hay un metaprincipio porque ellos saben que los namus en realidad no son todos iguales físicamente. Hay namus más inteligentes que otros, hay namus que son más lindos que otros, hay namus que son más fuertes que otros, hay namus que tienen más habilidades sociales que otros, pero no puede haber diferencias morales de tratamiento entre los namus si no hay diferencias naturales relevantes. Entonces, bajo esa idea, los namus se tratan todos iguales. Entonces, si un namu es más verde que el otro, eso no es moralmente relevante. Igualmente tiene los mismos derechos. Si un namu es más alto que otro, o está más sano que otro, o es más inteligente que otro, eso no les da más derechos. Básicamente lo que nosotros en los papeles, o sea, por lo menos jurídicamente nosotros creemos lo mismo. Cuando nosotros decimos que todos los humanos somos iguales ante la ley o que todos tenemos los mismos derechos a la vida, a la libertad, los derechos fundamentales, se supone en el papel, en el papel son iguales y nadie debería tener menos derecho porque es menos inteligente o menos derecho porque es mujer o menos derecho porque es negro.
supone que es igual. Después en la práctica, por supuesto que no lo es. Pero los namus son muy adelantados y para ellos es igual. En la práctica y en los papeles. Entonces, eso es una civilización hermosa. Entonces, mientras se están preparando y afilando los cuchillos del matadero, pero que va a ser indoloro, nada, la única esperanza que tenemos es razonar con ellos. Nuestro razonamiento es muy inferior, pero les mandamos a los mejores filósofos que tenemos, especialistas en ética, en derecho, para convencer a las namus de que comernos está mal. Entonces hay que argumentar con los namus y explicarles por qué comernos está mal. Nosotros somos claramente menos inteligentes que los namus, somos una civilización muy inferior a los namus, somos una civilización que además se hace daño a sí misma, que tiene guerras, o sea, que en términos de asociación es sumamente inferior, nuestra tecnología para ellos es una risa, nuestra capacidad de inteligencia es la misma que si nosotros nos comparáramos, un adulto normal se comparara, no sé, con una cucaracha, o sea, ellos nos entienden a nosotros porque hablan nuestro lenguaje, pero nosotros no podemos entender. Nosotros tenemos que convencerlos de que comernos a nosotros está mal. Y de nuestros argumentos depende que no nos coman, no nuestra supervivencia, porque los namus se preocupan por la ecología y quieren que siga habiendo humanos por ahí, pero que no nos convirtamos en su asadito mañana. Y eso es como abrimos el curso. Entonces ahí Me encanta que lo piensen, que lo piensen. No lo hay piensan. respuesta. No hay respuesta, pero Bueno, bueno, obvio. claro. Y ahí entonces empezamos el curso y lo que enseñamos en el curso es argumentar básicamente qué argumentos son aceptables y qué argumentos no son aceptables. Porque lógicamente no da todo lo mismo. Imagínense que alguien que venga al curso con esta posición de nihilista de, ay, no, es todo lo mismo, es la cultura. Sí, claro, hasta que te toca a vos que la cultura del otro que tiene más poder implique que te va a comer a vos, entonces ya no nos gusta tanto y empezamos a elaborar argumentaciones y entonces pensamos que hay cosas que por lo menos podemos considerar más apropiadas que otras. Bueno, es un poco, ¿no? Como el otro ejercicio también que hacen, no, no voy a hacer, a decir mucho más, pero el que no sabes en qué vas a nacer. Ah, claro, claro, ese es otro. Ese en realidad es el ejercicio del velo de la ignorancia de Rawls, que se usa para humanos y que nosotros podemos adaptar para animales, que es bastante parecido. Si querés lo hacemos, Sí, me lo encanta. hacemos. Sí, sí, sí. Yo creo que son ejercicios muy, muy, muy efectivos para que la gente piense y después hacemos las preguntas. Ah, mira, Dale. pasó la hora y no se cortó, así que yo calculo que no se va a cortar. El otro ejercicio es así. Imagínense que nosotros tuviéramos que, el ejercicio original no está pensado para incluir, para discutir animales, pero se puede adaptar perfectamente. Imagínense que ustedes, porque todos los que estamos acá, tenemos el privilegio de estar reunidos para decidir las reglas de la sociedad en la que vamos a vivir una vez que deliberemos y nos pongamos de acuerdo sobre cuáles van a ser estas reglas. Entonces, estamos todos reunidos acá, vamos a empezar a deliberar sobre qué reglas queremos que nos rijan, y esas reglas son las que nos van a regir de ahora en más. En esa deliberación, si supiéramos quiénes somos y nuestras preferencias, usaríamos esas preferencias. Entonces supongamos que acá todos los que estamos hablando, bueno, habría veganos, habría vegetarianos, habría, no sé, gente religiosa, gente atea, gente más de izquierda, gente más de derecha, gente sana, gente enferma, gente con adherencia, gente sin herencia. Tenemos un montón de distintas personas que tratarían de defender lo que tienen o lo que pretenden o lo que quieren tener. Entonces, para evitar esos sesgos y para evitar que esto sea una negociación, porque en la negociación solamente pueden participar los que tienen algo para perder y los que pueden presionar, para que realmente sea una deliberación, esa deliberación no esté manchada, digamos, no esté tironeada por esto, lo que propone este autor, que se llama John Rawls, es que nosotros vamos a deliberar, evitando eso, bajo lo que se llama el velo de la ignorancia. Entonces vamos a estar, teóricamente, cuando deliberamos, no vamos a saber a qué género pertenecemos, si somos ricos o pobres, si tenemos, si vamos a tener o no vamos a tener herencia, si tenemos alguna discapacidad o no tenemos ninguna discapacidad, y vamos a agregar si vamos a ser
de la especie Homo sapiens, o si vamos a hacer un cerdo, una vaca, una paloma, una gallina. Cuando salimos de acá, no sabemos si vamos a encontrar un palomar o vamos a encontrar a alguien que pasa por la calle y te pone una patada. Entonces, en este contexto de deliberación, tenemos que definir cuáles son las reglas que nos van a regir. Y bueno, cuando nosotros no sabemos qué nos va a tocar cuando salgamos, las reglas que vamos a elegir, lógicamente, son distintas que si supiéramos que vamos a ser, por ejemplo, miembros de la especie Homo sapiens. Entonces, muy probablemente nadie querría salir y decir que, bueno, que los animales no van a tener derechos porque puede resultar que uno sea un animal no humano de los que no tiene derechos. Sí, o que los cerdos se comen, que las gallinas se comen, ¿te imaginas? Comen y que las palomas se patean y ya está. Y entonces eso nos permite a nosotros ver qué principios elegiríamos. Esos principios se supone que son principios mejores porque surgen de esta Claro, deliberación no contaminada. claro, no Como contaminada. Me encanta ese ejercicio. nos obliga a deliberar no de manera altruista, porque fíjense qué interesante que es el ejercicio del velo de la ignorancia, de la posición originaria bajo el velo de la ignorancia, que es que no nos pide que seamos altruistas. Es un ejercicio que está pensado en el que no hace falta que vos seas ético ni empático, sino que vos pienses estrictamente en vos. Porque las reglas que vos vas a elegir te pueden perjudicar. Entonces nadie va a querer arriesgarse tanto porque puede ser que te guste y termines comiendo asado, pero también puede ser que termines vos siendo comido. Entonces nadie racional va a querer hacer semejante nivel de apuesta. Pero fíjense que no necesitas ser ético, no se pide ni empatía, ni que te pongas en el lugar del otro, ni que quieras universalizar el principio, ni que seas igualitarista. No, 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 se pide que vos razones y pienses si aceptarías algo que te pueda afectar a vos y que no sabes si te va a afectar. Porque es fácil decir que, ay no, que esto sigue así cuando a mí no me afecta. Claro, no, no, Claro. Es claramente. simple. Sil, yo también preguntándote, ¿notás una diferencia vos que estuviste también un tiempo viviendo afuera, estudiando afuera, ¿no? De por sí hace muy poquito viniste de afuera, ¿notás una diferencia de el trato para con los animales en países llamados del primer mundo que acá? Yo creo que lo que más diferencia encontré es respecto del nivel de conciencia que hay de la relación, sobre la relación que hay entre comer animales y el impacto ambiental. Eso me llamó mucho la atención. Eso es lo que diría que más me llamó la atención. Y bueno, que no hay animales en las calles, no se ve lo mismo que acá, que uno Claro. sale y puede encontrarse con cualquier cosa, Mm, pero básicamente lo más llamativo es eso, que se da por hecho que hay un impacto ambiental, que comer animales no es inocuo, o sea, eso no está en discusión, no es una discusión para nadie, eso es una obviedad. Entonces mucha gente se siente culpable o quiere contribuir al medio ambiente, entonces quiere comer menos carne, o digamos, está más naturalizada la opción vegana o vegetariana, no es objeto de burla, o sea, no es mm, un tema respetado, claro. pero bueno, no Esa es mucho la más. diferencia. Por lo Ya menos que hablamos de un poquito de eso, ¿no? Que la otra vez hablando también con vos, que decíamos que nos parecía como urgente también poner el tema en discusión, que estamos en este momento acá, en un momento de pandemia, exclusivamente por el trato que tenemos para con la naturaleza y cómo nos vinculamos con ella, y específicamente comer animales. Digamos, ¿vos qué pensás de este momento? ¿Cuál es tu conclusión? a mí lo que me resulta súper preocupante es, por lo menos de lo que veo de mis colegas, que también en algún punto es entendible que cada uno lo ve digamos, con su formación o con su agenda de preocupación, pero lo que me parece que es importante notar es que no hay, al menos en el ámbito académico, una fuerte reflexión en torno a por qué estamos como estamos. O sea, lo que se busca, o lo que se busca en todo caso es la vacuna, bueno, evitar la próxima pandemia, pero no hay una reflexión profunda sobre este modo de vivir y de habitar el mundo que es absolutamente injusto con los demás animales,
con las personas, con el impacto que tiene en la salud humana, o sea, no hay una revisión de eso y eso a mí me parece muy grave, ¿no? No se está haciendo la conexión entre lo que significa comer animales, cualquier especie, porque además nosotros ahora tenemos, se supone que el coronavirus es producto de comer un animal salvaje, pero las anteriores epidemias fueron por comer animales domesticados, entonces la cantidad de enfermedades de origen zoonótico, el problema de la resistencia bacteriana, el problema de la cría intensiva, el problema de cosificar a los animales, de creer que están ahí porque uno ve solamente eso, pero tiene que pensarlo como, bueno, esta idea de estar en el mundo pensando que nosotros tenemos derecho a usar todo y que los demás están en nuestro servicio, es lo que causa este problema. Y no se está viendo eso, o sea, hay como toda una desesperación porque el sistema de salud nos dé una respuesta al problema una vez que tenemos el problema, pero no estamos pensando qué es lo que nos trajo hasta acá, que es Claro, claramente nuestro modo predatorio de habitar. claro. Y en el, como decís vos, ¿no? En el mundo académico, teniendo en cuenta también que hablábamos que el conocimiento, ¿no? También te genera una actitud de respeto y de empatía para con el otro. En el mundo académico, no, este tema, ¿cómo se trata? Por lo menos lo que conozco yo y lo que veo de mis colegas en el ámbito en el que yo me muevo, que obviamente habrá excepciones y habrá cambios, yo veo con mucha preocupación que no está en la agenda. O sea, que, por ejemplo, la gente que se dedica a ambiental no hace la conexión clara entre comer animales y daño ambiental. O sea, no aparece esto en la agenda. O cuando pensamos en violaciones de derechos humanos, no pensamos cuáles son las violaciones de derechos humanos que se producen cuando uno tiene situaciones de cría intensiva, plantación de soja, un modelo productivo de alimentos como el que tenemos, absolutamente irracional, que desaprovecha recursos, que produce deforestación, que turra a los pueblos originarios. O sea, el corte se hace cuando empezamos a pensar, bueno, pero esto es por comer animales, o sea, estamos acá porque comemos animales, o sea, la soja, plantamos soja para comer Claro. animales. Es como que se llega pero deforestamos para comer animales. Entonces, ay no, el daño ambiental, la deforestación, qué horror, pero por comer animales. Entonces, me parece que ahí hay un fuerte sesgo antropocéntrico que se da mucho en la academia local, con excepciones, por supuesto, pero que se da en la que parece que lo único que importan son los humanos porque no se ve la interconexión y es imposible cambiar esto si uno no cambia la mirada hacia los demás animales y es muy impresionante que no se pueda ver la cuestión del especismo que por lo menos para mi ámbito, que es el campo jurídico, que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con el concepto de categorías sospechosas, de discriminación, es un concepto, la categoría sospechosa, cuando uno discrimina género como una categoría sospechosa, raza es una categoría sospechosa. ¿Cómo puede ser que no veamos que la especie es una categoría sospechosa? ¿Cómo puede ser que no veamos esto que sucede, el daño? Entonces, eh, también a veces lo que me pasa es que nosotros lo vemos tan claro, o sea, la bibliografía es tan contundente de lo que significa el impacto, aun cuando hubiera colegas que no le interesen en absoluto a los animales no humanos, lo que es inadmisible, incomprensible, injustificable, aún así es increíble que no conozcan la bibliografía y que no vean el impacto, o sea, que no puedan ver la escena global de lo que esto significa. Y a mí particularmente, y sí me interesa, y en el futuro me interesaría trazar digamos, línea de trabajo conjunta con gente que habla de derechos de la naturaleza, pero que después cuando uno dice, bueno, comer animales, y bueno, tenemos ahora una idea, un movimiento bueno, de derechos de la naturaleza, pero después no podemos ver al individuo que forma parte, digamos, nosotros también somos la naturaleza. Claro, claro. ¿Cómo, sí, nada, ya que no se cortó, yo te pregunto, ¿cómo llegaste a ser lo que sos hoy? ¿Dónde despertó esa empatía? ¿Cómo fue? Eh, yo cuando era muy chica, cuando tenía alrededor de 18, 19 años, fui vegetariana, unos cuantos años, Por los como a animales. los animales. Pero bueno, en un contexto muy hostil, porque yo soy de Rosario, por eso no pronuncio las S. No sé si. No es el dentista. Nunca las voy a pronunciar, jamás. Y bueno, imagínense, en los 90 ser vegetariana en una ciudad chica era más o menos como ser una especie de paria, o sea,
si ahora tenés que dar explicaciones, en ese momento ni hablar, no existía el veganismo, no había internet, o sea, no sé, yo no lo conocía. Bueno, en ese momento, sin guía, eh, sin guía nutricional, con los médicos diciéndote te vas a enfermar, te vas a morir, que yo tuve anemia, y mi clínica de ese momento me dijo, así te vas a morir, si no comes animales de nuevo, esto, tus análisis son terribles, qué sé yo, entonces así el ser humano es omnívoro, bla, 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 me llenó la cabeza, yo volví a comer animales, y después ya más grande en otro contexto, estaba haciendo una estancia en Estados Unidos, y iba a comer, yo decía investigación en otra área, y íbamos a comer a la salida, afuera de la universidad, había como carritos, así como una calle peatonal, un lugar hermoso, y cuando íbamos a comer había activistas con sus folletitos, con la foto de los animales que te comías. Y yo que ¿Vivos? ya, ¿Animales vivos? eh, sí, sí, los animales, no, Los la comida era... folletitos, digo, los folletos, las fotos, ¿era de matadero o era de animalitos vivos? No, era de mataderos, Ah, era de cosas espantosas, o sea, ah, entonces como que vos antes de comer te daban el folletito. claro. Entonces vos le ibas a comer y te quedabas con, o sea, la comida atragantada y nada, y entonces yo empecé a mirar eso y bueno, dije, yo no me puedo hacer más la estúpida con esto, o sea, realmente no hay ningún... Empecé a leer los folletos, me compré Liberación Animal de Peter Singer, Ah. puse 2 minutos Earthlings en Ah, YouTube. sí. Y ya está, entonces dije, bueno, la verdad que no puedo hacer esto, no hay ninguna justificación para hacer esto, no tiene, no hay razón que justifique, porque yo puedo no comer esto, o sea, estoy en condiciones de no hacerlo, y esta vez había mucha más información, o sea, no, por todos lados, había internet, había libros, había páginas, había recetas, había de 12, o sea, ya sabía todo lo que había, que tenía que hacer, y nada, empecé a leer, empecé a leer un montón, y nada, me informé y me pareció que era un tema, me pareció que había una carencia en derecho, después lo conocí a Pablo, que me la presentó un profesor al que le fui a presentar el proyecto para dar clases de ética animal, y dijo, ay, hay un colega que también quería dar un curso y qué sé yo, así que si quieren denlo juntos, yo los voy a presentar, y nos llevamos súper bien, algo raro porque sin conocernos, o sea, nos pusimos de acuerdo, cada uno por todos los autores y los temas que quería dar, y acá estamos y dando esto, bueno, después, no sé, rescate perros, rescate palomas. Me encanta. Sí, ¿vos crees que, como comentabas un poco, lo que te pasó con la nutricionista, que le pasa, nos pasa un montón? Digo, yo fui una nutricionista que me dijo, ah, no, veganos no atiendo. Sí, ¿No? eso, ¿Vos crees que el rubro académico es un lugar de reticencia, es un lugar en donde lo que se inculca y lo que se educa, como por ejemplo tu experiencia en veterinaria, ¿no? También. sí, yo pienso que en el mundo, por ejemplo, bueno, viste que yo trabajo con un grupo, hay un grupo de investigadores y investigadoras, y una de ellas, que es María Andreanta, es doctora en ciencias de la salud y nutricionista. Y ella hizo un estudio en Argentina sobre las reticencias del campo médico y Ah. nutricionista, de nutricionistas frente a los veganos y vegetarianos. Y tiene un artículo re lindo que se llama Veganos en riesgo, que en Podemos el que poner a través después todos los links abajo de cosas así. y ella va mostrando a partir de entrevistas de un estudio empírico que hace cuáles son los nutrientes preocupantes y las actitudes comunes que tienen los profesionales de la salud cuando llega un paciente vegano o vegetariano al consultorio. Que todavía hoy, como no están actualizadas, le dicen, ay no, si no comes carne te vas a morir, si No, no comes... te sacan las cosas de, sos vegetariano, vegano y te sacan todo lo que, y te dejan lechuga y tomate. O no te pueden armar un plan nutricional, o te llenan de miedo, o que creen que la enfermedad se debe, o si tenés algo es porque sos vegana o vegetariana, o sea, una cosa que, no sé, yo ya más de grande acá en Buenos Aires tuve que cambiar de médicos varias veces porque el primero al que fui le dije, no, bueno, yo porque soy vegana vengo a hacerme el control anual y quería pedirte que por favor agregues la B12 porque si no no te la ven. Y empezó a gritarme en el consultorio que qué clase de locura era esa, que era una religión, una secta y no sé qué. Entonces, nada, yo agarré
con médica y nunca más volví. Me hice el análisis, me dio bien, se lo tendría que haber llevado para mostrarle, mira. Y después No, hay que cambié, fui, denunciar, yo creo que hay que denunciar, yo creo que de verdad creo que hay sí, que empezar a denunciar porque en tenían la falta consecuencia de eso un montón de gente sale de ahí aún más desinformada, digo, entendamos que no es solamente un tema de empatía, entendamos que hace mal comer carne y derivados, digo, los animales son los principales consumidores de antibióticos, digamos, es una locura. no, es, digamos, una locura de todo punto de vista que vos lo mires, porque el paciente se va desinformado, porque puede volver a comer carne que es algo negativo, porque si vos no nadie te pidió que vos estés de acuerdo, si no sabés, derivalo, o sea, no estoy pidiéndote a vos Mm, saber qué es lo que tenés que hacer, porque yo hay suficiente información científica para dar las prescripciones que correspondan. Entonces ese es un obstáculo, ese es un obstáculo. Y el otro obstáculo que me parece en general, que es algo que ha pensado también una de mis compañeras, es la falta de comunidad. Eso a veces falta mucho porque cuando uno rompe con la dieta, hay cosas que, bueno, que, digamos, que funcionan alrededor de determinados rituales que incluyen comer animales. Entonces eso es muy fuerte en nuestra cultura. Es una cultura muy cerrada, muy intolerante, hablando de vivir afuera. En todas mis experiencias afuera, nunca nadie jamás osó cuestionar por qué comía lo que comía, o sea, nada. No, así le parezca la estupidez más grande del mundo, se llaman al silencio y se preocupan porque haya algo para que vos puedas comer y nada. En cambio nosotros vivimos una cultura súper intolerante, porque incluso cuando a uno le parezca que no tiene sentido ser vegano porque los animales no tienen derechos, son inferiores y están acá para que nosotros nos comamos, entonces lo consideren una decisión individual, que no lo es, pero que lo consideren una opción individual, entonces no hay nada, no te puedes meter porque es una decisión individual, no opines con claro, las decisiones individuales de los demás. claro. Entonces eso yo creo que es algo, un componente muy fuerte, el rechazo de la familia, el miedo, las noticias de los medios de comunicación diciendo que si no comes carne vas a tener problemas neurológicos y otras Sí, cosas. la que salió el otro día en The Nation. La que salió así, así. Pero nada, en otros lugares está como muy, digamos, o sea, nadie Mm. eso, por lo menos en los círculos. Sil, Incluso ¿querés contar lo de... Yo voy a ver las preguntas, a ver cuál está buena para hacerte y cuál tiene relación, porque a veces la otra vez hacían preguntas, ¿cómo hago un jabón? Digo, yo no sé hacer jabón, la verdad. Yo lo uso naranja, que la dejo 2 o 3 meses y eso es genial, no sé lo buenas que son para limpiar todo. Bueno, pero la verdad que no tengo idea. Pero bueno, voy a ver eso, la experiencia que tuviste en veterinaria, que estás haciendo un sí, posgrado en veterinaria, la experiencia con lo del cerdo, que pasó en... ¿Se puede contar? sí se puede contar. Es que es El- terrible, dijiste, no se puede. Mientras vos la contás, que yo ya la Hay sé, muchas pero... anécdotas. Bueno, el año pasado, en realidad hace 2 años, como yo estaba llevando adelante un proyecto de investigación que incluía analizar el caso de la transformación del zoológico de Buenos Aires. Dentro de los discursos sobre el cierre del zoológico, había mucha discusión en torno a lo que es el bienestar animal y y al rol de la conservación, pero sobre todo la cuestión del bienestar animal y la discusión sobre si es un tema de bienestar o si es de derechos de los animales y algunas cuestiones Perdón. que tenían que ver, para que el Perdón, te viento puse una pregunta, pero no quería poner, no sé, el saco doble, algo doble clic, yo soy peor que vos con la cosa esta, bueno, no importa, esto para después respondas, pero dale, vos seguís, vos no me des bola. Entonces, en este proyecto yo me encontré cuando empecé a investigar que se discutía mucho esto y algunas cuestiones que tenían que ver con biología. Y como yo soy abogada, quería aprender más para, digamos, para tener más herramientas para pensar y para mi investigación. Y se había abierto hacía poco un posgrado, una especialización de posgrado en bienestar animal que en principio estaba abierta para personas que no eran veterinarios. O sea, podía ser veterinario, podía ser de otras disciplinas y podía ser abogado.
Y bueno, pero parece que después de que cursé yo ya no van a aceptar más abogados. Bueno, entonces me Ah, anoté y me anoté, el posgrado duraba 2 años y fui con mi amiga, Nuria Kofufner, que es veterinaria, que pobre me acompañó ahí a sufrir. Y lo que hicimos fue cursar, a mí me quedó un cuatrimestre porque me fui a Alemania el último cuatrimestre, así que lo tengo que recuperar cuando vuelvan a hacer la cohorte. Eh, y nada, la experiencia fue realmente muy impresionante porque, claro, veterinaria tiene una orientación fuerte hacia la producción, entre comillas, que es atender animales que son explotados para que no se enfermen, para que no sean peligrosos para los humanos, básicamente. O sea, es eso, digamos, porque comer animales es altamente riesgoso, entonces los veterinarios están ahí para que los animales que nos comemos no representen un riesgo para la salud. Entonces, bueno, la carrera era nueva y están tratando de ver cuál es el contenido y tienen tan naturalizada la explotación de los animales que veíamos unas cosas espantosas y aprendí un montón de cosas nuevas en términos de explotación de los animales. Yo pensé que ella había visto todo, lamentablemente no, siempre uno se entera de algunas cosas nuevas y bueno, se generaban muchas discusiones con mis compañeros y con los profesores, pero hubo una vez que fue muy impresionante porque eh, fue una profesora que estaba especializada en producción de cerdos y que estaba contando cómo estaba castraban a tratando los de cerdos. sacar la pregunta, yo estoy escuchando, pero no sé cómo, aprieto la crucecita y no saca, no importa, pero igual después hay que responder, no importa. Estaban, Sí. estaban contándonos cómo castraban a los cerdos cuando están 3 o 4 días de nacidos sin anestesia, porque obviamente es más rápido y, digamos, y el cerdo no te puede lastimar y, digamos, y se los castra además, no, se los castra para que no tenga olor, porque los cerdos después, cuando entran en la pubertad, tienen un olor hormonal que hace que la carne tenga un sabor y un olor fuerte que a los consumidores no les gusta y por eso se los castra y como contaba que les cortan los colmillos también, obviamente sin anestesia, sin analgesia, sin nada. Entonces con Nuria estábamos ahí diciendo que eso era una barbaridad y bueno, ya por suerte teníamos otros compañeros que también veían que eso era una barbaridad porque la profesora decía que no le dolía. O sea, entonces, bueno, obviamente que le duele, si se lo hace a un perro le duele, si se lo hace a un cerdo también le duele. Lo mismo, un mamífero, no hace falta ser veterinario para darse cuenta. Y hay papers sobre eso, o sea, porque, o sea, hay papers para probar que al cerdo le duele, o sea, una cosa increíble. Entonces ellos estaban mostrando después cómo matan a los cerdos y cómo, como muchas veces el modo de matarlos es con electricidad, entonces los pasan por digamos, como por una manga y los mojan para que la electricidad, digamos, se transmita mejor y estaban con eso. Entonces no sé qué, yo empecé a ver en mi Instagram, porque yo no soportaba más, a Esther de Wonder Pig, y le estaba mostrando a mis compañeras a Esther de Wonder Pig. Entonces mis otros compañeros, mientras pasaban las imágenes de los animales que iban, de los cerdos que iban a electrocutar, me piden, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y yo entonces les muestro, no, mirá, pero fíjate los cerdos. Ah, todo esto empezó porque la profesora que mostraba todas las aberraciones que le hacían a los cerdos contaba con espanto que los estudiantes se encariñaban con los cerdos, los estudiantes de veterinaria, porque los cerdos eran muy sociables y se ponían como los perros boca arriba en la facultad de veterinaria cuando los crían ahí para que los acaricien, entonces que bueno, dice, los estudiantes son estudiantes y se encariñan y los acarician. Claro, los estudiantes son humanos, entonces los acarician. Entonces yo saco mi celular para mostrarles a Esther de Wonder Pig en ese contexto de sociables para contarle la historia de Wonder Pig, qué sé yo, y todos empiezan a mirar el Instagram y una me dice, ay, pero qué horror, la visten, le ponen sombreritos, le ponen... el horror es lo que estamos viendo, ¿no? El sombrerito que le ponen a Esther de Wonder Pig, que está viviendo adentro de la casa que la rescataron, o sea, que la compraron, que también estuvo mal y que toda la historia es hermosa de lo que pasó después con ella. La Eh, disociación, ¿no? Lo disociado. claro, entrever que me estaban contando para que yo me enterara cómo muestran a los cerdos para electrocutarlos, digamos, pero la aberración era antropomorfizar a Esther y ponerle un gorrito o una pollerita, porque eso era antropomorfismo y eso estaba mal, pero electrocutar animales, No, aparentemente. increíble. Bueno, No, eso
Hay gente que Mucha pregunta, nunca hice lo de preguntas y respuestas, perdón que no sé cómo se sacan, no sé, aprieto el cosito de la cruz y no sale. Pero hay algunas, bueno, ¿qué precio tiene el curso? Es gratuito, si querés, Sí, es gratuito, sí. es gratuito. Em, Público, bueno, por eso podemos tener oyentes. em, había una que estaba buena. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan de hacerle un aro a un cerdo en el hocico para que no te levante el jardín? Un horror. No, No sé, no hay mucha discusión. Un espanto, le duele, eso es una cosa espantosa. sí, Se pueden educar los cerdos, como un perro cuando tiene una conducta que no te gusta, como un chico que tiene una conducta que no te gusta, como un adulto que hace algo que no querés. Y hociquear, perdón, y vamos a lo más importante, hociquear mm, una conducta típica de especie. Voy a aprovechar lo que aprendí en veterinaria, además de sí, que sí, lo sí. Dale, dale, dale. Vos decí que, mira, yo pongo la pregunta ahí. Hociquear es una conducta típica de los cerdos y necesitan desplegarla, como para, no sé, para los humanos caminar, como para las aves volar, o sea, la conducta de hociquear y de buscar es una conducta típica y si no la desarrollan, por eso los cerdos en cría intensiva desarrollan estereotipias y, por ejemplo, se agreden entre ellos porque no pueden, entre otras cosas, hociquear, que es levantar en el piso. Entonces, a lo mejor, si lo hacen en el jardín y no querés que lo haga, es una crueldad enorme porque vos le estás impidiendo hacer algo que es Claro, necesario y propio de su especie. Entonces, lo que tendrías que hacer es darle algún espacio, por ejemplo, a ellos les gustan mucho las virutas, darle un espacio para que pueda siquiera que una conducta típica de especie es como para los perros oler. Para el perro salir a pasear y oler es fundamental porque es parte de su conducta. El oler le da información. Para los cerdos hociquear y armar camas es algo que necesitan desarrollar como conducta típica de especie. Por eso lo hacen con distintos elementos y por eso lo hacen en tu jardín. No eso podés podría impedir. decirse que es crueldad animal, es maltrato Es muy animal, digo, que normal, le pongan eso. es algo que es necesario para su bienestar Claro. físico y psíquico Digo, hacerlo. la ley 14346 puede Sí, porque usarse en este caso. es causarle sufrimiento innecesario. Redirigirle la conducta y darle un lugar donde pueda psiquiar. Ay, ¿qué opinión tenés de castrar a los perros o gatos machos? Está muy bien, porque en este contexto donde hay una cantidad de animales que no tienen familia para desarrollarse como, porque los perros y los gatos, como son animales domesticados, necesitan necesitan para florecer como especie un contacto humano, nosotros los trajimos al mundo porque nosotros hicimos digamos, que generamos estos animales domésticos que son perros y gatos, y es nuestra responsabilidad que estos perros y gatos, cada uno de ellos tenga sus derechos Sí. garantizados, y eso significa que vivan con humanos, que los asistan, que les den su comida, que haya atención Sí. veterinaria, y no es una violación de sus derechos en este contexto en el que no damos abasto respecto de todo Claramente. lo que hay Yo en le digo el este. mal menor, yo lo llamo el mal menor, digo, entendiendo que a mí no me gusta apropiarme de los genitales de nadie, ¿no? No me siento quien para hacerlo, pero en un contexto como este, en una sociedad como esta, donde hay un montón de animales en la calle, creo que es, y encima en el caso de los machos, es una intervención, ni siquiera es una operación. En el caso de las hembras, podemos hablar que es muchísimo más, En digamos, realidad es mucho más rápida la recuperación y además tiene otras ventajas en términos de salud. En primer lugar es el mal menor, digamos, o sea, de eso no cabe duda y no hay nada que discutir al respecto, porque traer más animales a este mundo es condenarlos a una vida cruel y terrible. Entonces, en este momento no hay ninguna otra mejor solución. Y la segunda cuestión es que hay algunas enfermedades transmisibles. No sé, yo nunca me voy a olvidar que levanté un perro que tenía un tumor de Sticker, que es una enfermedad venérea que le ah, sí. produjo y por no castrarlo. Mm, sí, el tumor de sticker es terrible. Yo cuando hacía voluntariado, cuando era más chica en el antirrábico de Morón, cuando apareció un perro con tumor de sticker, había 1000 perros con tumor de sticker, porque encima se huelen, se les pasa la cara. No Bueno, está la pueden encontrar en Ética Animal, para los que hay varios que están preguntando dónde vemos Ética Animal o ética, Silvina Peseta. ética animal derecho UVA.
Ahí subimos todas las cosas de ética animal. La otra cuenta es más personal, pero si quieren más información, mejor ética animal derecho Hugo. Tiene un logo con una paloma roja. Pongo un poco las preguntas más... Sí, que una paloma no huele es que está o enferma o lastimada o es pichón y por eso todavía no huele, hay que levantarla. Dejarla ahí es la muerte segura. Si la podés agarrar del piso es porque algo anda mal. Mira, si damos cursos juntas, no, no por ahora. Eh, ¿Cómo podría... A ver. ¿Cómo podrías introducirle de una manera amigable pero fuerte a una sociedad un poco todavía con la mentalidad de comer carne, todo el tema del veganismo? Y bueno, hay muchas, Malena sabe más de eso. Depende de qué lugar, ¿no? Bueno, pregunta si somos veganas las dos. ¿Cómo manejas? Bueno, a ver, responde. Está bueno que esto es más personal pero... ¿Cómo manejan el compartir la mesa con carnistas, familiares y amigos? Y yo hace muchos años ya que soy vegana, entonces como que bueno. Ya nos conocen, nos invitan. A mí me pasa que no. Ya está, digamos, como que bueno, nada, es como que si van a hacer chistes saben a qué atenerse. Ahí va otra. Pero este año fue muy interesante porque cuando estuve en Alemania, estuve haciendo una estancia de investigación y había muchos latinos. Entonces los latinos son como nosotros también, de distintos lugares, entonces hacían sus chistecitos y qué sé yo. Entonces nada, como estaban dele y dele en un momento a hacer chistecitos, le digo, claro, le digo, entonces dice, ay, pero ¿qué vas a comer? No hay nada para comer, qué sé yo. No, le digo, mira, le digo, así que yo también voy a comer mi crepe igual que vos, pero el mío es sin crueldad animal, nadie sufrió por y quedaron todos, que para nosotros es una pavada, porque lo decimos siempre, quedaron todos así como, bueno, tragándose su crepe, porque claro, digo, nadie sufrió para que yo coma esto, así que está riquísimo. Todo silencio, silencio. Muy bueno. Bueno, el curso es gratuito, lo vuelvo a repetir, gratis, derecho. Después pueden escribir la ética animal o a Silvina Peseta. Ahí la otra pregunta. ¿Qué leyes de nuestro ordenamiento protegen a los animales o tienen algún interés? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Hay una ley penal, que es la 14346, que, bueno, como toda ley penal, digamos, la protección llega después del delito, en realidad castiga. Y uno podría decir, bueno, podría disuadir algunas veces, bueno, la ley de prohibición de carreras de perros creo que tiene un hermoso efecto disuasorio y debe ser bastante única en ese sentido en cuanto a las leyes penales. Y después hay a nivel local algunas leyes que, no sé, que establecen castraciones, que uno puede decir que da alguna posibilidad de pensar que se considera que esos animales tienen algunos derechos, como por ejemplo alguna atención veterinaria, pero bueno, nuestro sistema jurídico es básicamente un sistema jurídico especista, pero yo creo que la tarea, o por lo menos esa es mi tarea, y eso es lo que yo quiero aportar al mundo en el que me muevo, digamos, en el mundo local, en el mundo latino por lo menos, es a que nosotros los abogados y abogadas construyamos una teoría del derecho y una filosofía del derecho que gracias a las herramientas de ética animal empiece a producir otras interpretaciones jurídicas, mostrando que los principios de nuestro propio derecho y que los fundamentos de los derechos humanos o los derechos fundamentales, que los propios principios jurídicos son perfectamente extensibles a los demás animales, no hay que hacer un esfuerzo, no hay que hacer un súper esfuerzo o ninguna excentricidad teórica, y que podemos interpretar el derecho como en algún momento, no sé, en algún momento se consideró inconstitucional la ley que prohibía el matrimonio, en algún momento consideramos se estuvo a punto de considerarse inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario y después terminó siendo una ley. En algún momento creíamos que había derechos programáticos y derechos exigibles y ahora los derechos económicos, sociales y culturales, gracias a la teoría, se considera que puede ir a pedirlos Mm, en el tribunal. Bueno, cuando hablamos de habitantes, ¿por qué pienso que son habitantes solamente humanos? claro, ¿Acaso los nuestra animales no especie. habitan? Mm. Entonces ahí hay un trabajo teórico Ay, muy perdón. fuerte que hacer, por eso estamos. ¿Qué libros aconsejan? Hay un montón. Depende de qué. Yo diría Depende de... depende. A mí me gusta como que siempre preguntar, a ver, depende cuál es Sí, tu inclinación, que te gusta la psicología, te gusta el derecho, te gusta la filosofía, te gusta, ¿no? Como que hay de todo, hay un montón de tipos de libros.
¿Qué leíste antes? ¿Qué querés Bueno, leer? Sil hizo la traducción de un libro que es muy interesante, ya que si libros aconsejaríamos Zoopolis. Sí. Bueno, A vos mí me si querés pues encantó. sabés un poco más. Sí, yo lo traduje. Quiero aclarar que lo traduje gratis. Lo No, traduje no, gratis, ¿no? el laburo No, que hizo, pero esto es clásico a que le pasa a los activistas. A ver, los activistas tenemos como una actitud de salvar animales, entonces nunca es suficiente, nunca es suficiente, porque siempre hay animales que están muriendo, hay animales que están siendo oprimidos por nuestra especie. No es que hay una meta como tenés una empresa a fin de año, tenés la meta tal. No, no, acá nunca se llega a la meta. Entonces, solemos ser muy explotados también. Bueno, Sil se tradujo un libro que es así, gratis. Digo, sí. Y que no ganan nada cuando se vende, porque por ahí algunos pueden pensar que. Pero me pueden escribir si quieren que los ayude a tener la traducción, porque es caro el libro. no, Eh, muchos siguen preguntando cómo anotarse en las clases, pero eso, sigan Ética Animal, que tiene el loguito rojo, creo que es ética.animal, porque Ética Animal me parece que es la de los chicos de España. es rojo. Ética.animal, ¿no? Rojo, claro, la diferencia es que el otro es celeste y el nuestro es rojo. Y aparte aclara ética animal, ¿Eh? derecho, UBA. Ética animal, derecho, UBA. Entonces nosotros cuando empieza el segundo bimestre siempre hacemos en Instagram una publicación explicando cuándo empieza y todo. Así que ahí lo pueden ver. Ahí está para ella también que está preguntando cómo para asistir de oyente a tus clases, está preparando la Hay, tesis. es, Bueno, de oyente bien, ahora no, de oyentes por internet. pueden venir de oyente a lo virtual, porque nosotros damos clases, ahora estamos usando Jitsi o Google Meets, entonces pueden incorporarse a la sesión. Bueno, no sé si no sé si contra. ¿Qué se puede hacer contra los, En los edificios. para Eh, sacarlo, no? Mm. sí, es un tema. Usar la diplomacia para evitar que se posen. En general, el pinche es mejor que la opción de ponerle pegamento, porque hay cosas peores que los ¿Le ponen pinches. pegamento? Sí, es terrible. Y el pegamento es muchísimo más nocivo. Si las palomas se acostumbraron a ver los pinchos y los evitan y ya no van, es como que es un disuasivo, nada más, y no las lastima. Entonces, bueno, ya está, les quita un lugar para posarse y a veces eso termina siendo como una solución horrible, pero de compromiso, porque entonces los vecinos se calman porque no se paran más en esa cornisa que tanto les molestaba y se paran más arriba que no las ven y ya está. Claro. Pero a veces se lastiman, depende de cómo sea el pincho, depende de la paloma. Palomas criollas de la torcaza, existe refugio de. Hay las palomas criollas son yo creo que te estás refiriendo a las columbas. Ah, La diferencia que hay con las torcasas es que la torcaza es un animal silvestre. Entonces, en general, son mucho más ariscas y mucho más reactivas al contacto humano, pero depende, si uno las cría de chiquitas también se improntan. Pero en general, cuando vos tenés palomas torcasas, son más nerviosas, se golpean más en la jaula, el tamaño es más chico, pero se pueden improntar igual que las columbas. Y lo que hay que tener en cuenta es que se reproducen menos, tienen una temporada de reproducción, por eso hay menos, y después emigran, y por eso ahora no hay. Y sí hay columbas que viven de manera permanente. ¿Existen refugios de aves que yo conozca? O sea, hay gente que tiene jaulones, pero así que uno pueda llevar y lleva el ave así, toco el timbre y hay refugio, ay, mira, encontré este animal y te lo dejo acá, no. claro, no. Bueno, igual quien quiera colaborar, ¿no? Como decías antes, está Pájaros Caídos. Ella, hablando de explotación humana, ella hace un laburo que vive sin parar también, ayudando a las aves y hace un laburo increíble, o sea que sí se necesita ayuda económica, o sea, quien quiera ayudar también no es un refugio, sino es, bueno, No, se llama así, pero no es un refugio, o sea, no es claro. que vos podés entrar y dejarle el ave, o sea, no. Y eso pasa en general con todas las especies, porque tampoco es que vos, encontré un perro, lo voy y lo llevo y lo dejo acá. O sea, no hay eso. Porque son tantos los perros y las palomas y las aves, que por eso, digamos, volviendo a la pregunta de la esterilización al control de población, es que esa es una. ¿Qué opinás de la atracción al sangre, de que es una forma de explotación inadmisible en el siglo XXI? Que es malo para los caballos y las yeguas y los potrillos, y es malo para la gente vivir de revolver la basura, y que la Obviamente. solución
ser integral, no tiene que haber nadie metiendo las manos en la basura y no tiene que haber ningún caballo tirando de un carro. Y Todos si en alguien situación de vulnerabilidad. con dos contextos de vulnerabilidad. Y si hay gente que va a revolver la basura, eso no tiene por qué involucrar un caballo. O sea, hay suficientes elementos para trabajar con otra movilidad, sean bicicletas, sean motos, no hay ninguna necesidad de usar caballos, eso es inadmisible, inadmisible. ¿Algún otro antecedente con el fallo de sí, el fallo Cecilia es muy importante de la ciudad de Mendoza, así se llama, fallo Cecilia. Es una chimpancé que vivía sola en el anterior zoológico de Mendoza y que tuvo un habeas corpus exitoso y terminó en el santuario de Sorocaba en Brasil. A ver. Y después habeas corpus negativo hace un año para los chimpancés que están ahora en el ecoparque. Ah. Mira, denunció un frigorífico, pero si las personas que queman, al menos en esta jurisdicción que hay una fiscalía. Pero no entiendo la pregunta, señorita Si reportera. tomaría una denuncia de un maltrato de un animal en un frigorífico. Sí, o sea, la ley 14346 no distingue entre especies, y eso es una cosa súper importante y no está muy explotada en Argentina, o la denuncia que yo conozco no prosperó, pero porque, bueno, porque no prospera, porque las fiscalías están Claro, sobrepasadas, no prosperan denuncias contra, pero no hace una distinción de especies, sí. entonces Digo, habla de animales. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en donde los animales de granja, entre comillas, están exceptuados de la de aplicación o sentir. de la acción de las leyes de bienestar animal o contra el animal. Mm. Entonces, si uno, por más que el animal esté en el matadero, si alguien lo picanea en el ojo, eso es un delito. Claro, yo siempre le digo a la gente que ellos tienen el derecho a hacer la denuncia y la policía o la fiscalía de turno tiene la obligación de tomar esa denuncia, porque muchas veces vas y te dicen, ah, no, 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 pero por ignorancia, porque no saben tampoco, por su Sí, misma cultura. siempre es preferible la fiscalía la denuncia, siempre es preferible Sí, la fiscalía la denuncia, llevar todos los datos lo más completo posible, todo servido en bandeja, ofrecer los testigos, si hay fotos, fotos, si hay filmación, filmación, y también es una cuestión de cambio cultural, o sea, como cualquier otra cosa, uno tiene que recordar que hace 20 años, o 30, no sé, las mujeres golpeadas, lamentablemente todavía pasa, pero las mujeres que sufren violencia de género en sus hogares no le querían tomar la denuncia, ya te vas a arreglar con tu marido. claro, Y se consideraba un problema privado. Bueno, en la medida en que haya más y más y más y más reclamos, bueno, se va a empezar a tomar como un tema más serio. Pero el hecho de que esté en el matadero no significa que se le pueda hacer cualquier cosa. Lo que sí es legal es matarlo, pero no de cualquier manera, no se le puede claro. hacer cualquier cosa. No Digo, hay, yo en los mataderos, uno de los mataderos que fuimos decía no al maltrato animal en la manga. claro, bueno, mira, Digo, ¿no? es, es maltrato, después hay una cuestión de definición de lo que es el maltrato, ¿no? Pero digamos, cuando uno se pone estricto en términos legales, Mm. penales, no te deja porque tenés 11 años. Bueno, pero afortunadamente hay un nuevo Código Civil que habla de la autonomía progresiva de los niños y las niñas y adolescentes, que a los 11 años son suficientemente madura para elegir. A lo mejor los podés convencer de hacer una consulta con alguna nutricionista que sepa y atienda a veganos y vegetarianos y te planifique una dieta correcta, porque vos estás en edad de crecimiento y tus requerimientos nutricionales son propios de tu edad, como los míos son de mi edad, y digamos, una persona que hace, no sé, deporte de elite tendrá otros, y hay, no sé de qué localidad sos vos, pero incluso hay gente que atiende Por a internet. distancia. Sí, claro. Yo siempre recomiendo a Nutriloca porque me parece que es súper didáctica para explicar las cosas y porque ella aparte tiene, no solamente que también muestra recetas, que me parece súper interesante que el nutricionista te muestre recetas distintas para hacer, divertidas, que para Ah, sí. nenes chiquitos están re buenas, sino que aparte tiene un montón de investigaciones de metaanálisis. Los metaanálisis son los análisis de los análisis, como que son análisis de un montón de... Entonces, está bueno para los padres, para que se queden tranquilos, que no es que uno dice cualquier cosa, sino que hay data científica fehaciente en sus redes, y Exacto. eso está bueno.
tranquilos a tus papás de que vos te vas a alimentar correctamente y que tenés un plan y que la comida va a ser equilibrada y de que nada, y de que se puede perfectamente y que asociaciones de Y que lo hagan nutrición. todos. Y de paso que lo hagan todos, a lo mejor terminás convenciendo a alguno. Cuando yo empecé con esto, convencí a una de mis hermanas, por ejemplo. ¿Ves? Siempre alguno se convence, digo. No Encima termina. entender eso. Sí, Bueno, así ¿de que qué? suerte. Y si Sí. no, cuando seas muy grande lo vas a poder hacer, no te preocupes. Bueno, de qué libros hablaron? Bueno, hablamos de Zoopolis y hablamos de dos autores. ¿En dónde están lo que comentaste que das en el curso? Nosotros tenemos armado un bit.ly, que es bit.ly, bit con B larga, punto LY, eh, ahí no me sale la palabra, Si no hacemos esto, me pasás después toda la data de libros y eso, y yo después te lo paso pongo la en el posteo. Entonces, CD y está toda la bibliografía. Bit.ly ética animal, así es. bit.ly barra. Bit.ly barra ética animal. Ah, lo anoto, ahora lo anoto acá. Bit, Anotalo. B, B larga IT punto aquí está, LY. lo tengo bloqueado los cosas. Bueno, el último, esa que ahí preguntó, que me parece está bueno para cerrar. Consejo para los que están empezando. Sí. ¿Querés vos? No, no, dale vos el consejo, a ver cómo. Dale el de vamos. Dale, a mí lo que me sirvió mucho para empezar fue conocer bien qué era lo que pasaba en los mataderos, en los tambos, digamos, en la producción de huevos. Eso me pareció, digamos, como fundamental. Primero, tener bien en claro digamos, que la opción era por eso. Entonces eso ayuda mucho cuando vos enfrentás las primeras dificultades, porque es cierto que en los primeros meses tenés que aprender a comer otras cosas, volver a descubrir lo que te gusta, hacer compras en otros lugares, pero vos tenés que tener muy claro por qué no estás agarrando el queso que te gustaba tanto. Y después, lo que me sirvió un montón fue probar comida nueva y seguir páginas de recetas, hasta que encontré las cosas que me gustaron y después se renaturaliza, o sea, llega un momento en que ya ni lo pensás, o sea, después de un tiempo no es que estás todo el día pensando, ay, ¿qué voy a comer? Ay, no puedo llevarme el queso al supermercado, o sea, ni lo mirás, o sea, no forma parte de y no, tampoco es que lo extrañás, no lo veas como carencia, míralo como que lo Mm, estás haciendo para que un animal no sufra, tené bien en claro eso y no pienses lo que vas a perder, pensá en lo que vos ayudás y pensá también en que vas a descubrir otros sabores. Yo empecé a comer cosas que no sabía ni que existían, o sea, que me encantaron, qué sé yo, no sé, descubrí el miso, descubrí el aceite de sésamo, descubrí la levadura nutricional que le pongo a todo, descubrí la soya, no sé, descubrí un montón de legumbres que no comía. Es más fácil de lo que uno piensa, ¿eh? O sea, y a total. mí me ayudó mucho la página Dimensión Vegana, que tiene cosas desde re fáciles Pero, a cosas digo, complicadas. Pero la comida está buena, pero la pero comida. digo, tienen cosas que, Dios me libre. Digo, hablan a favor de los agrotóxicos, digo, No, diciendo hizo un video el de Dimensión Vegana, ¿no? Ahora es interesante el tema de interseccionalidad que podemos hacerlo en ah, otro vivo, pero, bueno, ¿no? Qué loco que alguien que justamente lucha por los demás animales tenga una página y un video a favor de los agrotóxicos y del veneno que se le pone en la tierra, hablando mal de Tomasi, que fue una de las personas que a través de su cuerpo pudo denunciar justamente el envenenamiento, ¿no? Entonces, digo, como muy zarpado, pero bueno, tiene buenas recetas, pero él como persona, digo, no sé. yo me hice la torta invertida de manzanas con eso. Eh, bueno, que entraron más preguntas, pero vamos a quedarnos Hay un toda la montón. noche, si no. Sí. Así que, a ver. El curso, me encanta que sigan preguntando el curso. El curso entran en ética animal o en Derecho, Silvina Peseta, Peseta con doble Z y doble T. si Y lo que estamos viendo acá, acá arriba ven el logo, ¿no se ve? Se ve el logo de Boicot y el no logo sé, de Ticanito. yo acá no veo nada.
Arriba a la izquierda están los logos. Porque como esto nunca vi que las preguntas, y como que encima la pregunta me tapa a veces tu cara. Bueno, alguien que no es vegano y odia el maltrato animal y espera pronto dejar de consumir, claro que podés, es algo que se puede hacer. Digamos, consejo para los que están arrancando, obvio, digo, ya no podemos seguir habitando este planeta desde ese lugar, tenemos que empezar a cuestionarnos la forma que nos vinculamos, no solamente con nuestra familia, con nuestros amigos, sino con el resto del mundo, con el resto de las personas de otras especies. Yo lo llamo personas. De por sí tenemos el concepto de personas en animales, ¿no? En fotos de animales, así como nosotros somos animales también, ¿no? Entonces, un poco decir, bueno, listo, no queda mucho otra forma, digamos, ya fue comer carne, ya está, ya fue habitar este mundo explotando animales y financiando a unos poquitos que son los que se quedan con todo, digo, es un mundo muy inequívoco, entonces no basta, listo, cortar con eso, no hay una postura mejor y más ética que dejar de comer animales y empezar a ver cómo nos vinculamos con todos y con nosotros mismos también. Así que, consejo para arrancar, hacelo y lo vas a pasar muy éticamente. Nunca te vas a arrepentir. Bueno, Sil, no sé cómo sacar esto. ¿Cómo saco las preguntas? No Bueno, sé, no tengo idea. Yo se me las voy preguntas. activo comentario como para saludar nada más. Ahí está, ahí puede cerrar. Bueno, Bueno, ay, a mí, mira, 14 años. Qué amor. ah, Bueno, qué bueno, lindo. Bueno, Sil, mil millones para, de gracias. gracias a usted, gracias a vos. Te admiro un Gracias a vos montón, ya lo sabes. también. Y bueno, nada, Bueno, gracias. y nada, y nada. Y acuérdense de las palomas, cuando vean, Sí, presten atención. sí, Y acuérdense denles de las palomas, sí, sí, sí. de comer, o sea, si pueden. Las cosas que comen las palomas son generalmente semillas, les pueden comprar o mezclas en los supermercados que ellas comen, si no, a Arvejas, ¿no? veces Arvejitas partidas. hojitas, soja, maíz, lentejas, arroz, pobrecitas cuando no hay Mm. ninguna otra cosa, comen arroz. Sí, entender también, ¿no? Que a veces uno como activista peca con que el activismo es los animales de granja nada más, no, digo, estamos rodeados, ¿no? De un Y montón pasa de seres que necesitan de nuestra ayuda, entonces, ¿por qué no poder no ponernos en una situación de empezar compasión, ¿no? a ver lo que no vemos y ayudar a los animales que están tan cerca, que son las palomas. Creo que cuando las conozcan les va a gustar mucho más de lo que pensaban. Por lo menos así le ha pasado a todas las personas que han Sí. hecho algo por eso. No, bueno, la información, como el libro, recomiendo el libro de Marta Tafalla, que lo tengo acá, lo tengo en la pieza, que se llama Ecoanimal de Marta Tafalla, que habla de eso, ¿no? Entonces está bueno aprender, leer, conocer, para poder después no solamente empatizar, sino pasar esa información, ¿no? Digo, como que está bueno también para hablar con otra gente. Ahí dice, si agarro una y tengo animales, ¿cómo hago para tenerle que venir que no se contagien algo antes que la vea un vete? Mira, tenés que tener en un lugar aislado, en una cajita aislada y depende de lo que pueda tener una paloma. A veces si es verano y hay mosquitos, lo que se aconseja es taparla con una especie de tul o un trapito para que los mosquitos no piquen y transmitan a otras aves, porque no Pero ¿puede transmiten a otras. transmitirle un perro? ¿Puede No. transmitirle algún perro, un gato? No, digo, tendrías que tener otras aves para, Sí, sí. ¿no? Y si tenés otras aves, entonces, sí, pero si no, no. Si no, no. Y si Bueno, no con los gatos se los matan. Mucho cuidado. Por sí, más bueno que sea tu gato o sí, tu perro, algún amor, nunca en el mismo lugar. sí. Bueno, Bueno, Sil, gracias, te quiero, besito. Mua. Gracias a todos por estar. Gracias. entonces Difundamos. nos esperamos mensajes si tienen preguntas. Ah, bueno, chao.